Gracias por conectarse a la conferencia La OPEP, los orígenes, desarrollo, efectos sobre la economía y su auge y venida a menos, con el doctor Humberto Calderón Berti, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a compartir esta información con nosotros. Saludamos a los profesores, estudiantes y público invitados especiales que ya se encuentran conectados con nosotros. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Les recordamos que la modalidad de la conferencia es la participación del ponente y al finalizar tendremos una ronda de preguntas y respuestas, y las preguntas pueden formularlas en el chat de esta plataforma. A continuación, Juan Sabo, nuestro coordinador del programa de formación de gerentes de la industria petroquímica y de la industria de petróleo y gas, nos presentará formalmente la trayectoria del doctor Calderón Berti para luego comenzar la ponencia. Adelante, Juan. Ahora, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia, tanto los alumnos de ambos diplomados como los profesores de IESA e invitados especiales también. Veo que hay varias personas muy conocidas, tanto por mí como por Humberto. Esta es una conferencia muy interesante porque Humberto en verdad no necesita introducción. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Sin embargo, creo que para los más jóvenes sí vale la pena recapitular un poco de la carrera tan destacada de Humberto, que me honra con ser amigo personal desde hace mucho tiempo. Inicialmente, pues, yo no sé si usted sabe, pero Humberto es geólogo de profesión, graduado de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en la Universidad de Tulsa en Oklahoma, y tiene una carrera destacada, no solamente en el ámbito petrolero, sino también en el ámbito político. Y cuando yo lo conocí, precisamente fue cuando lo nombraron director de la Comisión de Estudios de los Bienes Afectos a la Reversión de las Concesiones Petroleras en 1973, que fue un poco el inicio del proceso de nacionalización. En 1983 fue designado presidente de Petróleos de Venezuela, pero se me pasaba de que Humberto fue el primer presidente del INTEVEP, el Instituto de Investigaciones de PDVSA, y por cierto que Banán Romero, que está en el público, fue su vicepresidente. Entonces, él fue designado en el 83 presidente de Petróleos de Venezuela. También fue ministro de Energía y Petróleo, y también fue ministro de Relaciones Exteriores, con una cosa muy particular de Humberto, que ha sido ministro y personero importante de la política, tanto en gobiernos tanto de presidentes copellanos como de presidentes adecuados. Entonces, eso es una cosa muy particular. Yo creo que yo recuerde, no hay ningún otro que tiene esa característica. También, más recientemente, Humberto fue embajador de Venezuela en Colombia, y ahora, los últimos par de años, vive en España, en Madrid, un poco secuestrado por el COVID, pero eso es la única cosa que lo mantiene tranquilo, porque él es una persona sumamente inquieta y siempre está metido en todo. De hecho, esta mañana me enteré que lo acaban de nombrar director en una empresa canadiense listada en Canadá y que tiene actividades en Sudamérica. Entonces, bueno, con todo ese bagaje de información, pero la razón principal por la cual invitamos a Humberto fue porque Humberto fue presidente también de la OPEP. Fue presidente de la OPEP en momentos en que Venezuela era un muy importante miembro de esa organización, y no solo eso, sino era el único miembro importante que estaba fuera de la zona del Golfo del Medio Oriente. Entonces él conoce a todos
las personas que estudiaron la OPEP conocen toda la historia y él también tiene muchas anécdotas que nos puede compartir y los dejo con ustedes con toda esa información que nos va a contar. Gracias, Humberto. Adelante. Muchas gracias, querido Juan. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, paisanos y los que no son paisanos, un afectuoso saludo a todos. El día pasado me decía mi gran amigo de muchos años y compañero de trabajo, Evanán Romero, participamos ambos en un foro similar a este, y me decía, me recordó algo que en el fondo me satisfizo, pero también me asustó. Me dijo, bueno, Humberto, es que de toda la gente que tuvo participación activa, protagónica en la nacionalización, tú eres el único que estás vivo. Y la verdad es que yo tengo una deuda todavía con el país por eso, porque no he escrito ese libro que es la nacionalización en sus interioridades. Pero ya que estamos hablando de libros, permítanme hacer una propaganda. Este libro está en Amazon, pero a partir de mañana, pasado mañana, lo pueden ver en Kindle gratuitamente, porque está escrito para jóvenes venezolanos de liceos, de universidades, y es una historia petrolera, es lo que ha ocurrido en la política petrolera desde Carlos Andrés Pérez I hasta Maduro, es lo que ha ocurrido esos años. Y por cierto, ayer estaba hablando con mi editor, porque escribí un libro en la pandemia me obligó a escribir esta monografía, y un libro que siempre fue algo que yo quise escribir, un libro sobre la OPEP, que inicialmente lo llamaría la OPEP por dentro, ¿no? Que no solamente son las cosas que ocurrieron, técnicas, económicas de gran calado, sino también las pequeñas historias, porque el mundo no es la épica, el mundo es una combinación de cosas épicas y cosas mundanas, cosas del día a día. Y ahí yo recojo eso, ¿no? Porque estuve muy involucrado en la cuestión, digamos, de la OPEP durante muchísimos años. Yo voy a hacer un poco de historia, porque yo creo que la historia es fundamental. Me preocupo mucho, la verdad es que lo debo decir, yo me preocupo mucho porque hay mucha gente de las nuevas promociones, no estoy generalizando, que piensan que la historia empezó con Chávez y que nosotros no tenemos una historia que contar. Tenemos una gran historia que contar. Y la historia petrolera nuestra, una historia de grandes éxitos, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación de miles de personas durante muchísimo tiempo. Yo me voy a referir a eso. Un poco la historia petrolera venezolana. Permítanme que lo voy a repetir, cosas que ustedes posiblemente han escuchado. Después voy a caer en la OPEP. Voy a caer en los detalles de la OPEP, cómo eran las cosas en la OPEP en mi época, que yo considero que fue la época de oro de la OPEP, del gran apogeo de la OPEP. Y luego finalizar un poco sobre lo que yo espero que ocurra en los próximos años, cómo estoy viendo yo la cosa en los próximos años, que será muy poco lo que hable de eso, pero voy a hablar más de la historia. Mire, yo viví, y posiblemente ningún otro de ustedes, quizás Evanán, Juan es más joven que nosotros, yo viví en la Venezuela de la alpargata, de las carreteras pésimas, de las escuelas donde se iba en alpargatas, como fue en el caso mío, los pueblos del interior de Venezuela, los pueblos sin electricidad, los pueblos sin carretera, los aeropuertos muy escasos aeropuertos, con un sistema de salud sumamente precaria. Yo viví eso los años 40, yo nací en el año 41, pero cuando yo tuve uso de razón, yo viví todo eso. Y yo he tenido la fortuna de que he vivido la transformación de Venezuela y también he visto la desgracia en la cual nosotros hemos caído con el régimen de Chávez y de Maduro. Mire, hay cosas tan dramáticas. Por ejemplo, a comienzos del siglo pasado, las expectativas de vida de un venezolano eran 35 años. 35 años. Habían enfermedades crónicas como el paludismo, el Chagas, la tuberculosis, cantidad de enfermedades. Para un guayanés venir a Caracas tenía que sacar pasaporte porque tenía que pasar por Trinidad. Cuando mis abuelos querían venir de los Andes a Caracas, tenían que ir a Curazao y tener pasaporte para poder ir a Curazao y después venir a La Guaira y subir a Caracas. Venezuela es un país absolutamente pobre, a pesar de que el petróleo siempre ha existido en las entrañas de nuestra tierra. Y ahora escribiendo el libro me encontré con crónicas de lo más bonitas. Por ejemplo, la carta de Cristóbal Colón a los reyes católicos del año 1498, cuando toca tierra en Macuro, y le dice a los reyes: me he encontrado con una tierra de gracia
Yo creo que este es el paraíso terrenal, le dice Colón a los reyes. Y después cuando navega en el delta, no sabía que en el subsuelo del delta había gigantescos yacimientos de gas, de petróleo. Y cuando navegaba se encuentra con una corriente gigantesca de agua dulce y hace la observación, esto no es una isla, esto es un territorio continental, porque un río de esa magnitud no hay en cualquier parte. Digo estas cosas anecdóticas, históricas, pero porque son interesantes. Y cuando le da la vuelta a la península de Paria y va hacia el oeste, se encuentra con 3 islas. La primera, la isla de Margarita, que la llamó la Asunción, la isla de Cubagua y la isla de Coche. ¿Por qué menciono yo Cubagua? Porque 36 años más tarde, un descubridor, un conquistador español, refleja en sus memorias que en la isla de Cubagua había menes de petróleo y había una mancha de petróleo que se iba en el mar hacia la isla de Margarita de unas 3 leguas, dice, de longitud. Y esa era había menes de petróleo en la isla de Cubagua. No voy a seguir con esa historia de hace tantos años, ¿no? Pero da la casualidad que 466 años más tarde, siendo yo un mozo de 23 años de edad, fui a hacer mi tesis de grado a Paria. Y ahí parecía que el tiempo se hubiese detenido, porque no había sino un macuro y un apostadero naval, y lo demás era selva, y unas pequeñas haciendas de cocoteros sin comunicación de ninguna especie. Y viví un mes en el norte, en la bahía de Pargo. Y cuando yo me tiraba en el chinchorro a dormir, porque no había sino 6 casas en esa bahía, de noche yo nunca soñé que el año 82, el mar que yo miraba tenía debajo de su subsuelo los yacimientos de gas de Paria que se descubrieron en el año 82 y que lamentablemente no se han desarrollado por estas cosas que ocurren en Venezuela, inaudita. Mientras tanto, Trinidad después descubrió sus yacimientos, los desarrolló y los agotó del lado trinitario. Y nosotros, país petrolero con historia petrolera, no hemos sido capaces de desarrollar. Eso fue lo que se llamaba el Cristóbal Colón y después le cambiaron el nombre, le pusieron Proyecto Mariscal Sucre y yo no sé ahora cómo se llamará, pero le han cambiado los nombres. Lo cierto es que no se ha podido hacer nada. Lo interesante de esto es interiorizar, creo yo, que el petróleo ha sido determinante en la vida de nuestro país, para bien y para mal. Ya los indios lo llamaban el excremento del diablo. Y no esperes a Alfonso, pero Alfonso escribió un libro que llamó el excremento del diablo, pero ya los indios lo llamaban así, que conocían el petróleo y se lo untaban como medicinal y lo utilizaban para el cableafateo de las embarcaciones. Pero lo interesante de todo esto es qué ha sido la historia petrolera de Venezuela y luego qué pasó con la OPEP. Mira, el año 1875 hubo un gran terremoto en la ciudad de Cúcuta, un terremoto gigantesco. Y ese terremoto, por supuesto que no hay fronteras territoriales de Colombia y Venezuela, pues afectó todo el estado Táchira. Y había unos yacimientos petroleros que estaban casi en la superficie, que con el terremoto empezó a manar petróleo y ese petróleo se fue desparramando por las quebradas de un pueblo llamado Rubio, en el estado Táchira. Ya había un empresario venezolano, un hacendado venezolano llamado don Manuel Antonio Pulido, que le llamó la atención ese petróleo que corría sobre Alquitrana. Entonces pidió la concesión al gran estado de los Andes, le dieron la concesión y mandó a un amigo de él y sus compañeros, a los Estados Unidos del año 58, 1858, se había descubierto en Titusville el petróleo. Lo que llamaron el coronel Drake, que no era nada de coronel, pero así quedó para la historia petrolera. Entonces se trajeron una refinería sumamente elemental, la instalaron allí y producían 15 barriles diarios de querosén. Con eso alumbraban Rubio y las poblaciones aledañas. Pero el gran descubrimiento del petróleo en Venezuela, comercialmente, después de la exploración, porque había menes en todas partes, en el lago Maracaibo, y el mene más grande de todos era el del oriente del país, que era el lago de Guanoco, al este de Maturín, que fue la concesión que le dieron a una empresa, la Bermúdez Petroleum Company, y que financiaron la Revolución Libertadora algunos años más tarde. Pero habían menes, y por supuesto, al haber tantos menes en el territorio nacional y muchos en la cuenca del lago Maracaibo, en las estribaciones de las cordilleras de los Andes hacia el lago y del otro lado también, pues eso hizo que los americanos empezaran a migrar a Venezuela. Eso coincidió, el primer descubrimiento Sumaque 1, casi con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el petróleo y sus derivados, por supuesto, constituyeron un elemento fundamental en toda la cuestión bélica de esa guerra para la flota
aérea, naviera y todo lo que era los motoblindados y las cuestiones terrestres. Pero Venezuela era aún así un país sumamente precario. Café, cacao y un poquito de oro en la Guayana, eso era todo. Pero el petróleo empezó a cobrar importancia. Hubo legislaciones el año 20, el año 22. Tuvimos la fortuna de tener al doctor Gumersindo Torres como ministro durante la época de Gómez, que era un hombre honrado, honesto, honorable, y que hizo unas leyes de cierto corte nacionalista, ¿no? Pero que aquello estaba en manos de las petroleras. El año 22, Gómez llamó, que ya era presidente, había despachado a su compadre para Europa a curarse y lo dejó por fuera y no regresó más nunca. Pero ya Gómez se percataba que aquello, porque era un hombre primitivo, pero intuitivo, y entonces vio la importancia que aquello tenía y llamó a las compañías petroleras, y eso lo publica en el año 39, y le dice y llamó a las petroleras y dice, escriban ustedes una ley, porque nosotros no sabemos nada de esto, nosotros somos amateurs en esto. Yo no creo que vamos a utilizar la expresión amateurs porque era muy andino, pero pues somos improvisados, no sabemos de esto, porque a las compañías petroleras no les gustó la ley del año 20. Eso originó que sacaran al doctor Gumersindo Torres y después volvió más tarde, en el año 30. Pero todo esto lo digo porque el petróleo empieza a tomar significado es realmente a partir de la década de los años 30, ¿me entiendes? Y ahí mandó el doctor Torres, que era visionario, mandó un grupo de jóvenes venezolanos a estudiar a la Universidad de Tulsa, que todos eran ingenieros civiles, casi todos eran ingenieros civiles, y los mandó a formarse en ingeniería de petróleo y en geología. Casi todos ellos los conocimos, Evanán y yo, y los más viejitos de nosotros, porque fueron nuestros jefes, el doctor Luis Paz Brusual, el doctor Martorano, algunos llegaron a cargos importantísimos, como el doctor Vázquez, que llegó a ser presidente de la Exxon a nivel mundial, ¿no? Ciro Vázquez. Bueno, pero la importancia en Venezuela, el petróleo empieza a cambiar de una manera dramática la situación petrolera. Es después del año 28, se constituye ya en el principal producto de exportación por arriba del café y del cacao, y el principal elemento de financiamiento para el país. Gómez se consolida por los ingresos petroleros y el apoyo americano. Abdulaziz Al-Saud se consolida por la aparición del petróleo y el apoyo de los ingleses. Después voy a establecer unas analogías entre Arabia Saudita y Venezuela que pueden ser interesantes, que lo he venido trajinando en el transcurso de los últimos tiempos que se me ha venido a la cabeza. Lo cierto es que el petróleo es lo que le permite a Gómez establecerse. Y lo que hubo en Venezuela al comienzo de los años 20 fue una rebatiña. Las concesiones petroleras se las daba Gómez a sus amigos, a sus familiares, y esto lo revendía a las empresas petroleras internacionales. Hasta que Gómez descubrió que no tenía por qué seguir repartiendo las concesiones a sus amigos y a sus familiares y montó su propia empresa petrolera. Entonces, de las 200 y tantas concesiones que se han otorgado, cerca de 180 se la otorgaron a la compañía de Gómez. No produjo ningún barril de petróleo. La revendió y sacó mucho dinero de la venta de esas concesiones. Pero lo más importante que ha habido en el desarrollo petrolero de Venezuela, a mi juicio, de la antigua Venezuela, fue la ley petrolera del año 1943. Yo no tengo ninguna duda. El año 1938, y esto no lo sabe casi nadie, yo no sé por qué, lo aprendí de un nieto mío que escribió una tesis de grado en la Universidad Metropolitana sobre la cuestión legal de los hidrocarburos en Venezuela. Y me enteré que el Hernán López Contreras, el año 38, sacó una ley de hidrocarburos a raíz de la nacionalización de México. Y ninguna petrolera le hizo swing, como dicen los peloteros. No acudió ninguna petrolera al llamado del gobierno, porque no les gustaba la ley. Pero se presentaron tres circunstancias que para mí fueron determinantes. En primer lugar, la nacionalización de México del año 38. Las compañías petroleras fueron expulsadas de México y tenían que buscar en el hemisferio, los americanos, alguna fuente de suministro distinta a México. Cuando nosotros en el año 20 producíamos 1 millón de barriles por año, México produjo ese año 190 millones de barriles. Ese año, el año 21, 22. Pero la otra cuestión importantísima fue la ley de hidrocarburos del año 1943,
que como habían varias leyes que estaban vigentes para distintas áreas, la ley de hidrocarburos del 43 le permitió a las compañías petroleras que se acogieran a la nueva ley, que migraran los contratos a la nueva ley. Todas sin excepción migraron, porque se les ofreció un caramelo. El caramelo fue que quienes asumieran esa nueva ley, que fue voluntaria su traslado, su migración, le renovaba las concesiones automáticamente por 40 años, lo cual significaba que las concesiones del 43 se vencían el año 1983 y las que se otorgaron en el 56-57 se vencerían en el 96-97. La historia vendrá ahora más tarde. Lo interesante de esto es que fue nacionalización de México, ley de hidrocarburos del año 1943, y la cosa curiosa, esa ley de hidrocarburos, el general Medina Angarita la trabajó muy bien con los sindicatos, hizo una gira por todo el país, trabajando, como dicen los colombianos, socializando la ley con los sindicatos petroleros que se habían metido una huelga el año 1936. Y va a Estados Unidos y habla con Roosevelt, que está en plena guerra, y convence a Roosevelt para que convenza a las petroleras sobre las virtudes de la ley y se acojan a la nueva ley. Y Roosevelt lo hace, porque estaban en guerra. Entonces, en plena guerra, vean ustedes las coincidencias de la vida y cuando se alinean los astros. Nacionalización de México, ley de hidrocarburos, guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las compañías petroleras se acogen a la nueva ley y empieza el portentoso desarrollo petrolero de Venezuela en los años 40. Ahí es cuando Venezuela se presenta en el mundo como gran proveedor de petróleo, porque la guerra la sostienen los Estados Unidos y Venezuela. Pero hay anécdotas en todo esto. El año 1948, siendo Juan Pablo Pérez Alfonso ministro de Minas e Hidrocarburos del gobierno del presidente Gallego, que lo había sido también de la Junta de Gobierno de Transición que presidía el presidente Betancourt del 45 al 48, aprueba el 50-50, fortalece la Dirección de Hidrocarburos, fortalece los controles y empieza a pensar de que la lucha para nosotros, los venezolanos, solos era muy complicada. Pero en eso viene el golpe del 48, se instala la Junta Militar, presidida por Delgado, a quien nos mata en el 50 y después asume Pérez Jiménez. Pero había quedado sembrado en el ministerio la inquietud de los jóvenes que habían enviado en los años 30 a estudiar a los Estados Unidos, entre ellos el doctor Edmundo Luongo Cabello, caripero del estado Monagas, un hombre muy honorable, muy honrado, muy honesto, que después estuvo preso con arresto domiciliario cuando cayó Pérez Jiménez en el año 1958. Pero Luongo Cabello, que era director de hidrocarburos el año 50, organiza un viaje al Medio Oriente. Esto no lo sabe la gente. Yo que soy un hombre que he vivido toda la vida en la cuestión petrolera, yo me he enterado de todos estos detalles después. Se van el doctor Ezequiel Monsalve Casado, un jurista venezolano honorabilísimo que llegó a ser presidente de la Corte Suprema y por cierto me prologó el primer libro que yo escribí cuando era muchacho. Yo le quería mucho y le tenía gran afecto y gran respeto. Y el doctor Monsanto. Y se van a visitar a los países productores de petróleo del Medio Oriente. El primer país que visitan es Irán. Costó muchísimo que lo recibieran. Yo me enteré de algunos detalles de esto, no solamente porque los he leído, sino porque me los contó un protagonista, que fue posteriormente, desde el año 1974 al 77, o 73-77, embajador de Irán en Venezuela, que se llamaba Farman Farmayan, un hombre sumamente interesante, que tengo una anécdota de él que se la voy a contar más adelante. Entonces, él es quien los recibe. Él era ingeniero químico y director de refinación del ministerio, que era el Ministerio de Finanzas. Pero nadie los quería recibir, hasta que por fin hace que lo reciba el equivalente de director de hidrocarburos en Venezuela, un doctor de apellido Pirnia, creo, que era el ingeniero Pirnia, que le llamó la atención todo esto, pero el ministro no lo quería recibir, el ministro de Finanzas. Por fin lo recibe como una cuestión de gentileza y de cortesía, pero no habla de nada. Pero resulta que Farmayan se la ingenia
para que a través del ministro de Relaciones Exteriores, que era su amigo, porque Farmayan era de la realeza iraní, hable con el Shah. El ministro entonces habla con el Shah y el Shah lo recibe. ¿Qué les dicen esta gente? Le hablan de la ley de hidrocarburos del 43, le hablan del 50-50, la repartición 50-50 entre las empresas petroleras y el gobierno venezolano. Y le hablan de la organización que había montado el Estado en la dirección de hidrocarburos del ministerio, donde yo trabajé muchísimos años siendo un muchacho, y donde me formaron inicialmente como profesional. Y allí le habla de todo eso, de los controles, le habla del personal, le habla de los sindicatos, le hablan de la ley del trabajo. Entonces, el Shah los recibe y se le prenden, digamos, el bombillo. Después tratan de ir a Arabia Saudita y llegan al aeropuerto y los ingleses se las ingenian para que no lo reciba nadie. Lo recibieron, bajaron del avión y lo volvieron a meter y lo mandaron de regreso. Y después de allí se van para Irak. Y en Irak no pueden hablar con nadie porque resulta que le da una apendicitis a Luongo y aquello se quedó en nada. Digo todo esto porque los primeros contactos que Venezuela hace con el mundo de la OPEP posterior se hicieron en el año 1950. Cuando Pérez Alfonso regresa al ministerio una vez que cae Pérez Jiménez, el año 1959, participa ese año 1959 en el primer Congreso Petrolero Árabe, que era en el Cairo. Y ahí convoca a los productores a una reunión social, política, de Arabia Saudita, de Irán, de Irak, de Kuwait y el de Venezuela. Fue también un delegado de Siria. Bueno, total que allí se firma un pacto de caballeros, como se reconoce en la historia, de la fundación de una organización, no estaba formada, que ellos iban a intercambiar políticas públicas en materia petrolera para la defensa de sus intereses como doctores y como líderes de los partidos. Eso fue el año 1959. Pero a fines del 59. El año 60, Pérez Alfonso se reúne con Tariki, perdón, eso fue a comienzo del 60, pero Pérez Alfonso se reúne con Tariki, que había estado en la reunión del Cairo. Tariki es el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, y estaba de rey de Arabia Saudita Abdulaziz bin Abdulaziz Al Saud, el rey Saud, que después fue depuesto por su propia familia. Pero Saud era de veleidades izquierdosas, nacerista, y al propio tiempo despilfarrador, mal administrador, botarata, disipado, etc. Entonces la familia no estaba muy contenta con él y su ministro de petróleo tenía mucha publicidad en muchos medios de comunicación internacional, que después heredó Yamani, que era Abdallah Tariq. Y Abdallah Tariq era muy próximo a Nasser. Y eso generó unas fricciones con la Casa Real. Pero volviendo a lo que quería decir, Tariq y Pérez Alfonso hicieron buenas migas y fundan entonces, convencen al resto de los países para que se reúnan en Bagdad del 10 al 14 de octubre del año 1960 y fundan la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. ¿Quiénes fundan? 5 países que eran los que habían estado allí. Le voy a decir algo les ruego que no lo repitan mucho. La información que yo tengo es que el doctor Pérez Alfonso no estuvo en esa reunión. No pudo llegar a la reunión por razones de vuelos. En esa época era muy precaria las comunicaciones entre los países. Y quien asiste a un paisano mío, el doctor Antonio Martín Araujo, que era embajador de Venezuela en el Cairo. Pero Pérez Alfonso sí firma el acta constitutiva de la OPEP. Pero físicamente no estuvo presente. Me lo dijo, ¿tú sabes quién, Juan? El doctor José Jacopini Zárraga, que era un gran historiador y que conocía aquello muy bien. Bueno, se establece la OPEP y a comienzos del año siguiente, el 60, del 61, perdón, el 60 se funda, del 61, se convoca la segunda reunión de la OPEP, que fue en Caracas.
Aquello fue un acontecimiento político de primer orden, porque no solamente estaba el presidente Betancur, sino que estaba todo el gabinete y toda la gente importante de Venezuela estaba allí. Aquello fue un espaldarazo y el acta constitutiva de la OPEP la convierten en decreto ley. Venezuela le dio mucha importancia a esto y ahí empiezan las relaciones de Venezuela con la OPEP y el papel de Venezuela en la OPEP. En aquel momento, de todos los países exportadores de petróleo que formaban los 5 fundadores de la OPEP, el más importante era Venezuela. Producía más de 2.500.000 barriles por día, mucho más que Arabia Saudita, mucho más que Kuwait, mucho más que Irán, que Irak. El más importante de todos en nivel de producción era Venezuela. La gran pregunta es ¿por qué? Porque Venezuela había tenido cuantiosísimas inversiones en el desarrollo petrolero con las empresas petroleras internacionales que habían llegado a Venezuela. Los años 60, 70, la OPEP estaba allí, pero no existía en el fondo. El mundo no sabía de su existencia. Fue un acontecimiento político cuyos detalles yo no estaba yo allí porque era muy muchacho, pero sí los viví porque me los contó Yamane, que sí estaba. Resulta que esos años, las peleas con las petroleras por 2 o 3 centavos de dólar. Y el acuerdo famoso de Teherán del 71 fue por 5 centavos de dólar por barril de aumento. Las petroleras manejaban los precios a su real saber y entender. Y había la figura de los precios de transferencia, que las petroleras operadoras en los países le mandaban el petróleo a sus casas matrices al precio que querían. Y para efectos de impuestos sobre la renta, pues ustedes entenderán cómo pagaban esos impuestos y cuánto pagaban de impuestos. El año 1973 ocurre un hecho político de la mayor significación en la historia de la OPEP. Después de la Guerra de los 6 días, que había ocurrido el año 67, los árabes quedaron con una espina muy clavada, muy fuerte, por la derrota que sus ejércitos sufrieron frente al Estado de Israel. Nasser quería atacar nuevamente a Israel, pero en eso muere de un infarto fulminante. Y Sadat empieza a cortejar al rey Faisal, porque ya habían sacado a Saud. Faisal era medio hermano de Saud, que era Faisal bin Abdulaziz al Saud, el rey Faisal que posteriormente lo mata a un sobrino del año 75. Entonces, en una forma sumamente discreta, se visitan ambos. Sadat viene a Arabia Saudita y Faisal va al Cairo, pero esas conversaciones nunca se supieron qué se trató allí. Pero hasta donde se supo después de la guerra del año 1973 del Yom Kippur, fue que Faisal estaba renuente a utilizar el petróleo como arma política. Y los árabes radicales de Egipto, de Siria, de Irak, etcétera, sabían que ellos, para poder afectar realmente a Israel, tenían que hacer algo más y necesitaban el petróleo. El petróleo para que le financiara la guerra y el petróleo como elemento de chantaje para Occidente y para el Lejano Oriente. A todas estas Faisal no le dice nada a Yamani, sino que empieza a hablar en forma un tanto dispersa sobre la necesidad de que los árabes recuperaran los territorios usurpados, entre comillas, por Israel, de Palestina. Yamani me dice que hasta el último momento él no sabía absolutamente nada de la guerra, nada de lo que iba a ocurrir, si acaso ocurría la guerra. Bueno, ustedes saben que el 6 de octubre es cuando viene la invasión a Israel. Israel vuelve a derrotar a los árabes. Un país pequeñito con pocos habitantes derrotó a unos ejércitos gigantescos que tenían los árabes. Pero viene el embargo petrolero y el gran articulador del embargo petrolero fue Yamani. Y yo creo que el embargo petrolero de 1973, a raíz de la guerra del Yom Kippur, pues tenía evidentemente una connotación política y básica, porque embargaron a Estados Unidos, a Holanda, a muchos países de Occidente, a algunos países del Lejano Oriente, pero también tenía una connotación económica porque el precio del petróleo está extremadamente deprimido. Entonces, a raíz de la guerra, del embargo, los precios se disparan. Se disparan de $2 a cerca de $10 por barril, pero resulta que ocurre un hecho sumamente importante y es que los países
árabes necesitaban el petróleo para sobrevivir. Entonces empezaron a aflojar y el embargo no duró mucho tiempo, porque tuvieron que restablecer los suministros petroleros a los países que habían sido embargados. Pero de todas maneras, en esos años 1973, 1978, los precios se mantuvieron entre 10 y 12 dólares por barril. Yo tuve la fortuna de ir el año 1978, en diciembre del 78, a una reunión de OPEP, donde acudía el ministro Valentín Hernández, un honorable venezolano. Yo serví con él 5 años a mi país, honrado, honesto, discreto, muy modesto, de un gran sentido del humor, pero sin apetencia política, y no le gustaba lo grandilocuente ni cosas por el estilo. Y había ganado las elecciones el 4 de diciembre del 78 el presidente Herrera Campins. Y yo me tendía en su impectore, como él decía, sería que me iba a nombrar ministro. Me dice que quiere hablar con Valentín Hernández, y entonces hay una reunión a 3, Valentín Hernández, el presidente Herrera y yo. Y ahí Valentín, tengo una foto, por cierto, muy bonita de esa época, le dice al presidente Herrera que por qué no permite que yo vaya a acompañarlo a la reunión de la OPEP del 1978, de diciembre en Abu Dhabi. Y yo me voy con Valentín Hernández. Resulta que en el último trimestre de 1978 había un problema político muy serio en Irán. Habían huelgas petroleras, huelgas de los trabajadores petroleros, había una inestabilidad política pavorosa. Y el año anterior, Jimmy Carter había estado allá visitando el Shah y hace un brindis. Y en el brindis se desparrama en alabanzas al Shah. Lo llama el gran estabilizador político del Medio Oriente, muy querido por su pueblo. Resulta que el Shah era un personaje a quien yo no conocí, pero sí he leído mucho sobre él. Era un personaje muy solo. Los amigos íntimos eran muy pocos, compartía con muy poca gente, le tenían un blindaje muy grande. El pueblo de Irán no lo veía sino en fotografías, porque no se dejaba ver, no tenía reuniones con nadie, con ninguno sector de la vida nacional. Se había echado encima a los clérigos musulmanes, había perseguido mucho a los clérigos chiitas, entre ellos Ruhollah Khomeini, que se había ido a vivir unos años a Irak y después se fue a vivir a París. Entonces todo eso hacía que la situación de Irán estaba en una situación extremadamente inestable, muy inestable. Y se le daba poco tiempo de vida a esa gente. Bueno, el gran hombre después del Shah en el mundo que nos concierne a nosotros era Jamshid Amusegar, el ministro Amusegar, que era ministro de Finanzas, pero el que es responsable del sector petrolero. Amusegar, por cierto, valga la anécdota, era uno de los objetivos de nuestro paisano cartachirense Carlos Ramírez, el Chacal, cuando secuestran a los ministros de la OPEP en diciembre de 1975. Él lo dice, yo lo leí después, lo escrito por él, pero Yamani me cuenta cómo fue el secuestro de todos ellos. Y los dos que tenía sentenciados, el Chacal, era Yamani y Amusegar, el ministro de Petróleo de Arabia Saudita y el ministro de Petróleo de Irán. A Yamani la acusación que le hacía el Chacal era que había vendido a los árabes frente a la causa palestina, y al otro por ser un gran torturador, porque venía de ser director de la SAVAK, la policía política, antes de ser ministro de Finanzas y ministro del Interior de la policía política del Shah. Lo cierto es que cuando acudimos a esa reunión, en esa reunión el régimen que estaba todavía el Shah, estaba tambaleándose, y ahí se decide aumentar los precios del petróleo a $12.70, están alrededor de $10, a $12.70 para el crudo arabiano de 34 grados API. Bueno, comienzo de año, derrocan al Shah. Me corresponde a mí a partir de marzo de ese año representar a Venezuela en la OPEP. Cuando yo voy a la reunión de la OPEP, un mes antes de que me nombraran más o menos, yo recibo una llamada, esto es cosas anecdóticas pero interesantes, del ministro Valentín Hernández, que era mi jefe. Yo estaba allá en el INTV con Evanán Romero. Y me llama y me dice, Humberto, yo quiero hablar con usted.
yo me voy a hablar con el ministro y me dice, mire, Humberto, yo le voy a confiar a usted un secreto que es muy delicado. Esto no se ha dicho. Yo lo digo por primera vez en el libro ese que terminé de escribir. Y yo le voy a revelar a usted un secreto que yo quiero que usted guarde. Entonces le digo, ¿de qué se trata? Me dice, nosotros tenemos en el Hotel Macuto Sheraton al ministro Musegar. Tiene allí tanto tiempo, el hombre no quiere salir ni siquiera al pasillo, cree que lo van a matar, y efectivamente si lo capturaban, lo mataban. Y yo le he dicho a él que el nuevo gobierno le va a dar protección, y usted va a ser el ministro, me dice él. Y si usted va a ser el ministro, yo agradezco que usted lo proteja hasta que él se vaya de aquí. Eso hice, yo lo protegí, yo no lo vi, él no quiso ver a nadie sino a Pérez Guerrero, fue la única persona que lo fue a ver, el ministro Pérez Guerrero, que ha sido ministro de Petróleo unos años antes. Y se vieron ahí y después él salió. Y se fue a vivir a los Estados Unidos, donde murió el año 16, por cierto, duró muchísimos años allí. Ahora, los precios del petróleo el año 1979 empezaron a dispararse, porque cuando viene la revolución islámica en el Irán y acceden al poder en abril de 1979, empieza a desaparecen del mercado como 3 millones de barriles de petróleo por día. Los países de la OPEP, a excepción de Venezuela, empiezan a vender petróleo en el mercado ocasional. Se desatapó una corrupción gigantesca y los precios oficiales estaban a un nivel determinado y resulta que el precio en el mercado ocasional era el doble. Cuando el precio estaba en 12, 14 dólares, el precio en el ocasional se vendía a 24 y después cuando los precios empezaron a subir se vendía a 36. Eso originó una alerta muy grande en el mundo desarrollado, que ya empezaban a preocuparse por lo que había ocurrido el año 1973 con el embargo petrolero. Y eso fue lo que dio origen a la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía lo dijo sin tapujos de ninguna especie. La razón por la cual nosotros formamos esta organización es para, en primer lugar, desarrollar políticas energéticas, cosa que han hecho, porque ahora hay más eficiencia energética que antes. En segundo lugar, para disminuir nuestras importaciones petroleras, cosa que no han podido hacer muy bien. Y en tercer lugar, para disminuir las importaciones petroleras del Medio Oriente. De los países de la OPEP en general, no del Medio Oriente, de los países de la OPEP, cosa que tampoco pudieron hacer muy bien. Pero eso fue el origen de la creación de la Agencia Internacional de Energía. Pero a partir del año 1979, cuando los precios empiezan a crecer y a crecer y a crecer, para fines de ese año, del 79, hay la reunión de la OPEP en Caracas. Y en esa reunión de la OPEP en Caracas yo había hecho un viaje por todos los países de la OPEP y creía haber convencido a los países de la OPEP de que nos fijáramos 23 dólares por barril para el crudo árabe liviano, que era prácticamente el doble de lo que tenía el precio del petróleo a comienzos de año. Yo me vi con el rey Khaled, me vi con el presidente de Irak, no era Saddam, sino al-Bakr, me vi con la gente del gobierno como Anisat, que estaba en Irán, me vi con el emir de Kuwait, con el emir de Qatar, con el emir de Abu Dhabi, me vi con todos los grandes jerarcas y en el norte me vi con Gaddafi de África, me vi con Gaddafi y me vi con el presidente Charlie Ben-Yedid de Argelia. Y yo creía que todo aquello estaba cuadrado. Cuando Yamani llega a Caracas, porque el rey me había dicho, cuando hablé con él, con Khaled, me había dicho que sí, que efectivamente íbamos para eso, pero no solamente aquello, sino que a mí me preocupaba mucho me preocupaba, y en esto compartía punto de vista con el ministro del Petróleo de Argelia, que era Bekasem Nabi, que después nos hicimos íntimos amigos hasta que murió como hermano mío. Bekasem Nabi dijimos, mira, aquí se nos vamos a armar un frente que nos va a estar hostigando y enfrentando y contra nosotros a nivel internacional, del mundo desarrollado, del mundo no desarrollado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer el fondo OPEP para que a través del fondo OPEP podamos ayudar a los países en vías de desarrollo a financiar sus balanzas de pago porque el costo de la factura petrolera era impagable para ellos, en primer lugar, y evitar que convirtieran a la OPEP en el chivo expiatorio del mundo. En UNTAC, que se habían reunido en UNTAC unos meses antes, en mayo, a la OPEP la señalaron como responsable de todos los males de la humanidad por los aumentos de precios que habían ocurrido en enero de ese año.
Lo cierto es que cuando tenemos la reunión en Caracas, yo que era el ministro anfitrión, yo pensé que aquello estaba más o menos arreglado. Y los que se habían acordado conmigo en $23 por barril, se montaron unas exigencias de $36 por barril, que eran los libios, los iraníes y en cierta forma los iraquíes. Yamani trataba de mediar entre todos nosotros, y yo también, y tratamos, pero no, aquello no fue posible. Una anécdota muy interesante fue que el ministro de Petróleo de Libia en esos años era Ezzeddin al-Mabrouk, que era un tipo que hacía unos discursos encendidos, y siempre atacando a Yamani. Yamani era el chivo expiatorio de todos los radicales, ¿no? Lo que pasa es que Yamani era un hombre, para mí, fuera de serie, que cuando empezaban a insultarlo, él se iba de aquí, se ponía a revisar papeles, no le prestaba atención y jamás le respondía. Bueno, ese ministro, a quien después Yamani socorrió cuando se enfermó para morirse, estamos Yamani, él y yo conversando, y le dice, Ezzeddin, ¿tú no te has comprometido con Humberto de que ustedes van a aceptar $23 por barril? Entonces él dice, sí. Entonces, ¿por qué has cambiado tanto? Tú has cambiado demasiado en estos 9 años que yo te conozco. Entonces le queda viendo y le dice, mira, Saki, si tú tuvieses el mismo jefe que yo tengo, también cambiarías. El jefe era Gaddafi. Con ese jefe cualquiera cambia. Digo esto con una cuestión anecdótica, pero es así. Lo cierto es que a partir de los aumentos de precios de Caracas, tuvimos que iniciar una serie de esfuerzos internacionales. Establecimos, por ejemplo, el año 80, el Acuerdo de San José. Venezuela ya venía cooperando con los países de la región desde el año 1975, cuando el primer mandato del presidente Pérez. Pero nosotros le dimos una vuelta porque incorporamos a México, logramos incorporar a México, porque la carga para nosotros era muy pesada. Lo hicimos sin distinción política de ninguna especie, sin discriminación política. Ya incluimos a todos los países, 9 países tanto de Centroamérica como algunos países que consumían relativamente volúmenes importantes de la región del Caribe, Jamaica, República Dominicana y creo que Barbados, no recuerdo exactamente si estaba Barbados allí. Lo cierto es que hicimos un gran esfuerzo y ahí beneficiamos al único país democrático que había en la región, que era Costa Rica. El presidente Carazo y yo me hice un gran amigo de él, ya Nicaragua, ya El Salvador, que estaba en guerra con la guerrilla, ya el de Guatemala, que era un dictador, y el de Honduras, Policarpo Paz, que también era otro dictador. Ese lo hicimos de esa manera porque nos percatamos en el gobierno venezolano que si nosotros apretábamos mucho a los países de esa región y la situación económica se descomponía como efectivamente se estaba descomponiendo, se nos podía plantear en el patio trasero una perturbación política regional que nos iba a afectar a nosotros y que teníamos que hacer algo. Afortunadamente yo logré convencer a la gente de México y se incorporaron e hicimos el Acuerdo de San José del año 1980. Y a través de la OPEP también recibió un aumento primero de 800 y después de 800 millones más y después de 800 millones más para ayudar a los países del tercer mundo a pagar facturas petroleras y a independizarse de las importaciones petroleras. Pero fíjense lo que ocurrió. Los aumentos de precios que hubo en esa época originaron una reacción del mundo industrializado, como tenía que venir. Y empezaron a desarrollarse tecnologías de perforación de aguas muy profundas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, perforar en el oriente, en Putemata, perforar un pozo de 14,000 pies es una hazaña. Y un día me dijo un geólogo insigne, geólogo americano que trabaja en Santo Tomé, me desplegó un pliego de un mapa del subsuelo en mi mesa de trabajo. Me dijo, Humberto, cuando el precio del petróleo no esté en $1.35, que era lo que estaba en ese momento, el año 1965, aquí donde está para usted y yo, están los yacimientos petroleros más importantes del oriente de Venezuela. Lo que pasa es que el tope de esas formaciones debe estar entre los 17 y los 18,000 pies de profundidad. Bueno, esos fueron los yacimientos que se descubrieron posteriormente en el Furrial y en todos esos yacimientos del norte de Monagas. Ebarán conoce mucho de eso porque lo ha trabajado a fondo. Han sido los yacimientos más grandes de Venezuela
junto con la faja petrolífera del Orinoco, digamos de los últimos 20, 30 años. Lo cierto es que la reacción no solamente fue en la perforación de aguas profundas. Hoy perforan pozos hasta de 3.000 metros de tirante de agua. Eso no era visto antes de los aumentos de precio del 79, eso no existía. No, la faja petrolífera había sido descubierta en el año 1930. Se había perforado al norte de la faja el pozo La Canoa número 1. Si se hablaba de la faja como una gran acumulación de petróleo, los geólogos venezolanos Hugo Velarde y José Antonio Galaviz, ambos amigos míos y amigos de Banán Romero, por cierto, decían que presentaron un congreso petrolero que hubo en Venezuela el año 60 y tantos, no recuerdo exactamente el año, donde decía que en la faja petrolífera habían 60.000 millones de barriles de petróleo en sitio. Y aquello pareció una exageración. Después hicimos, cuando yo fui ministro de petróleo, el año 73, 79, 83, 84, perforamos 916 pozos exploratorios. 98% de los pozos exploratorios resultaron productores y se descubrió la faja, que no es como dicen los yacimientos petroleros más grandes del mundo. Es una gran acumulación petrolera, pero el petróleo no son reservas, que dicen la reserva Venezuela es el país con la reserva petrolera más grande del mundo. Eso no es verdad, eso no es verdad. En la faja hay mucho petróleo, pero ese petróleo tiene sus limitaciones para producir por razones económicas y razones técnicas, evidentemente. Pero las razones económicas las razones tecnológicas se subsanan si hay precios adecuados para el petróleo. Lo cierto es que a raíz de los aumentos de precios de 1979, comenzó un desarrollo tecnológico importantísimo para la producción de crudos pesados, no solamente en Venezuela, sino en los Estados Unidos y en el Canadá fundamentalmente. Canadá, Estados Unidos y Venezuela, pongámoslo en ese orden. Los petróleos de la faja, los yacimientos de la faja, los pozos de la faja, cuando se perforaban, producían 150, 200 barriles por día. Con los desarrollos tecnológicos de la perforación horizontal, la perforación multilateral y todo lo que vino detrás de eso, la baja viscosidad de los crudos, etcétera, producían 2.000 barriles. Entonces ya la actividad era económica, pero eso fue por el aumento de precios. Pero es que hubo otro fenómeno muy importante, y es que aparecieron una cantidad distinta de países productores a los países de la OPEP. Ya el patrimonio iba dejando de ser poco a poco patrimonio del mercado. El mercado iba pasando poco a poco a dejar de ser patrimonio de los países de la OPEP. Y fíjense el fenómeno que se dio y el error que cometimos. Pero uno, para cometer errores no le hace falta, no le hace mucho caso a los mayores. Hay que cometer uno mismo para darse cuenta de lo que son. Mire, cuando empiezan los aumentos de precios del 79 y 80, aquello fue fatal para los países productores de petróleo al final, porque originaron aparición de nuevos productores de petróleo, petróleo caro del mundo. Había mucho petróleo, pero era petróleo caro que con los nuevos precios se fue incentivando la producción de ese tipo de yacimiento. Apareció el Mar del Norte. Rusia existía, pero se desarrolló mucho más la producción petrolera de Rusia. Apareció Colombia, aparecieron decenas de países productores en el mundo porque los nuevos precios lo permitían. Se desarrollaron nuevas tecnologías, ya mencioné anteriormente, de aguas profundas y la tecnología de perforación a grandes profundidades, 20.000 pies, 22.000 pies. Ya uno pierde la idea hasta dónde puede llegar con un taladro. Tengo entendido que hoy se está llegando casi a 30.000 pies de profundidad. Es decir, el mundo sufrió un cambio dramático en su estructura internacional de producción. Y cometimos un grave error, que hay que reconocer lo que lo cometimos, que fue que nosotros nos empeñamos en sostener los precios altos. Y para sostener los precios altos, había que sacar petróleo del mercado. Eso estaba muy bien. Así lo hicimos el año 81, lo hicimos el año 82. Eso está bien, pero si no hay otros que aparezcan. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el año 1979 nosotros estábamos produciendo 31 millones de barriles por día. Y empezamos a bajar la producción hasta llegar a 16 millones de barriles por día el año 1986. Ya yo no estaba ya adentro, pero de todas maneras el error se había empezado a cometer desde antes, es cierto. Siendo yo ministro de petróleo,
porque yo era parte de ese juego. Y en la medida que nosotros bajábamos la producción, los países en OPEP aumentaban su producción, Mar del Norte y los otros productores, Egipto, Malasia, que eran en esa época los que estaban en el escenario petrolero internacional distinto a Venezuela y Rusia, evidentemente, ¿no? Entonces, nosotros bajamos y da la casualidad que el volumen que la OPEP baja es el volumen que los no OPEP aumentan. Y el año 1986 se produce el colapso general del mercado, porque la OPEP perdió su potestad de poder defender los precios, porque el volumen era marginal. Cuando producíamos 30 millones teníamos fuerza. Con 16 millones y otros actores se perdió esa fuerza y fue cuando los precios se derrumban, se sitúan por debajo de los $10 por barril. Yo llegué a ver negociaciones de crudo $6 y $7 por barril en esos años, después del año 1986. Por cierto, una cuestión bien interesante y bien anecdótica. El rey Fahd no tenía buenas relaciones con Yamani. Yo lo sabía porque Yamani me lo había contado. Y esto no lo puedo estar pregonando. Pero ya, bueno, ya se murieron ambos, entonces ahora sí es por hecho el cuento. Pero yo recuerdo que Yamani me decía que las relaciones de él con Fahd, que era príncipe heredero de Abdala, no eran buenas. Perdón, que era príncipe heredero, Abdala vino después, era príncipe heredero de Khaled, del rey Khaled. Cuando muere Khaled, el 82, accede Fahd. Y resulta que las relaciones de Yamani con Fahd no eran buenas. Claro, no eran buenas porque la estrella rutilante en el firmamento petrolero internacional era Yamani, que no era de la familia real. Y eso era un error, no de él, pero error del sistema, ¿no? Es decir, al no ser de la familia real, no podía alumbrar más que ellos. Yo presencié un día un banquete, siendo el hombre más importante de Arabia Saudita en el mundo, un banquete que le dio el rey Khaled al presidente Herrera Campins, donde estaba sentado el rey y yo estaba sentado como a 2 puestos de él y del otro lado el presidente Herrera, y Yamani estaba como a 30 puestos por allá. Al lado mío me tocó el príncipe Mohammed, el que permitió que le cortaran el cuello a la nieta que se había escapado con un novio. Esto es anécdota, pero las anécdotas también son muy importantes. El gran hacedor de reinos, de reyes de Arabia Saudita fue Mohammed, que estaba, por cierto, en esa cena. El año 86, lo que Fahd le pide que tenga malas relaciones con Yamani, por envidia, porque el otro era más talentoso, más estructurado y más famoso en el mundo. Fahd le pide a Yamani que la producción de Arabia Saudita tiene que aumentar cerca de 2 millones de barriles por día y que los precios tienen que ir a $18. Era la cuadratura del círculo. Eso no lo podía hacer Yamani, no lo podía hacer nadie. Y como eso no se logró, un día está el amigo Yamani tomando su café en su casa y ve por la televisión que lo habían cambiado. Yamani fue el hombre más importante de la OPEP en su historia. Bueno, y después de la historia todo el mundo sabe lo que es lo que ha ocurrido. La OPEP de hoy no se parece en nada a la OPEP de esos años. En nada. Yo creo que se cometieron errores y esos errores los pagamos con creces, porque perdimos aquella fuerza, aquella fortaleza que tuvimos en el año 79, 80 y más o menos hasta el año 1981. Eso se perdió posteriormente. Bueno, y después han habido unos cambios políticos en los países productores de petróleo que no han sido convenientes para la organización. Pero Venezuela, dentro de las cosas que uno siempre, en nuestro país, los errores que se cometen, nosotros durante la democracia, los 40 años de democracia, tuvimos el tino o el acierto o la sabiduría, si se quiere llamar así, de aprovecharnos de que éramos un país no musulmán, no árabe, no involucrar los conflictos geopolíticos del Medio Oriente y no nos involucrábamos en eso. Estamos muy distantes, a 15.000 kilómetros de distancia, pero no nos involucramos nunca. Que la política petrolera internacional algunas veces le gustaba a uno y a otras veces no. Yo escribí un libro contra, por ejemplo, la política petrolera de Lucinchi, pero eso es otra cosa. En la OPEP tratábamos de mantener buenas relaciones con todo el mundo. Y el papel de Venezuela era de moderador, de conciliador, de búsqueda de entendimiento. Cuando estaban peleados entre ellos, nosotros éramos quienes asumíamos ese rol de ponerlos de acuerdo. Cuando la guerra Irak-Irán, el año 1980, que empieza casualmente en octubre de ese año, en diciembre hubo una reunión en Bali y se presentó el ministro de Petróleo de Irak con 14 guardaespaldas con ametralladoras.
Yo tengo por ahí una fotografía en mis archivos de eso. Y los iraníes le habían secuestrado a su ministro de petróleo que no lo llegué a conocer, porque cometió el dislate de irse de Teherán a Abadán, en la frontera con Irak, y ahí lo capturaron y no se supo de él más nunca. Entonces hay una reunión. Entonces quien me llama Yamani y me llama el anfitrión, que era su broto, para que mediara y aquella gente se pudiera poner de acuerdo y los guardaespaldas se quedaran afuera y hiciéramos allí algo que satisfactorio para las partes. Y así lo hicimos. Lo que quiero yo resaltar es que Venezuela en la OPEP fue un país muy respetado, muy considerado, muy tomado en cuenta, porque teníamos una situación de privilegio. ¿Qué hace esta gente cuando llega al poder? Lo primero que hace Chávez es alinearse con Saddam Hussein, lo visita y se le monta en un carro y se hace retratar con Saddam Hussein. Yo visité a Saddam Hussein. Yo me vi con Saddam Hussein 2 veces. Pero yo nunca hablé de la política del Medio Oriente porque no me interesaba y no era mi tema. Yo iba a hablar de petróleo. Pero cuando iba a hablar con Saddam Hussein, iba también a Irán. Iba a visitar a todos los países porque siempre había celos. De hecho, el primer ministro de petróleo que visitó Irán después de la revolución fui yo. En un avión militar que me prestó Saddam Hussein que decía Iraqi Air Force y fui en un avión militar que me prestó Saddam Hussein. Pero yo no me metía en política. Ninguno de nosotros terciaba en eso. Y eso hacía que hubiese respeto por nuestro país. Y después se alineó con Gaddafi. Y después se alinearon con el país de los ayatolás, con Irán. Entonces, la fortaleza que nosotros teníamos, la perdimos. Ya nos empezaron a ver mal los cuvaitíes, porque habían sido invadidos por Saddam Hussein en el año 1980. Nos empezaron a ver mal los sauditas, que han estado permanente y constantemente acosados por los iraníes. ¿Me entiendes? Bueno, y la situación del Golfo ha estado siempre perturbada, sobre todo después de la invasión. Y la invasión a Kuwait el año 1980 fue una invasión que no tenía como objetivo solamente Kuwait, no. Yo he investigado mucho sobre eso y he hablado con muchos amigos míos de la zona. Si los sauditas no permiten el uso de sus bases, el uso de sus aeropuertos e invocan a los americanos, los invitan a ir para que desalojen a los iraquíes de Kuwait, Saddam se engulle a Arabia Saudita, a Qatar, a los Emiratos y a Omán. Ese era el propósito de Saddam Hussein. No lo hizo porque intervinieron los americanos en lo que fue en la primera guerra del Golfo. Recuerdo una anécdota. Después que ocurre la invasión del Golfo, que fue el 3 de agosto del año 1990, me invitan a mí a una cena en la casa de un venezolano amigo mío. Y habemos como 15 personas allí. Y está Henry Kissinger, que había sido secretario de Estado de los Estados Unidos. En la antesala de la cena, estuvimos hablando mucho porque lo que estaba en boga era la cuestión del Golfo, la guerra del Golfo. Y estuvimos hablando mucho tiempo. Y entonces, de pronto me dice, yo me tenía que ir a otro compromiso, y cuando me voy a despedir de Kissinger, le digo, hasta luego, señor Kissinger. Me dice, yo quiero hablar con usted. Y me invita, me coge por un brazo y me lleva por un rincón. Y me dice, se me queda viendo con aquella voz grave que él tiene. Y me dice, dígame una cosa, ¿qué hacemos con Saddam Hussein? Y yo me le río. Le digo, señor Kissinger, yo nací en un pueblo del interior de Venezuela de 10,000 habitantes. Usted ha sido uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Qué le puedo yo decir a usted? No, por favor, dígame. Usted conoce el medio, usted conoce a la gente. Y es verdad. Yo conocí a toda la gente, a todos los involucrados en la guerra, a los actores principales, el emir de Kuwait, el rey de Arabia Saudita, Fayed, a Saddam, a toda esa gente lo había conocido. Más o menos, cuando uno habla con la gente, la política es un curso de posgrado en psicología, entre otras cosas, porque uno empieza a ver cosas que otros no ven y a interpretar gestos, a interpretar movimientos de la gente. Todas estas cosas, uno se especializa en eso. Porque tú tienes hoy que hablar con el rey de España y al día siguiente tienes que hablar con un campesino de mi pueblo, de Oconó, o de Carúpano, o de Río Caribe. Entonces, esas cosas uno las aprende. Entonces él me dice, dígame usted, ¿qué hacemos con Saddam? Le digo, mire, ustedes van a rescatar a Kuwait.
Yo no tengo duda de eso. Habían empezado los preparativos que no los querían hacer sino cuando viniera el tiempo bueno. Eso fue en octubre más o menos, o en noviembre, y ellos, la invasión no se iba a producir sino cuando el tiempo estuviera muy bien desde el punto de vista climatológico. Y se sabía que iba a ser en época de fresco, pues que no, el desierto no estuviera tan caluroso. Ustedes van a rescatar Kuwait, pero ustedes tienen un problema con Saddam, que ustedes allí no tienen opciones, con Saddam no tienen opciones. Entonces, ¿qué hacemos con Saddam? Es la única opción que ustedes tienen. Ustedes tienen que capturar a Saddam. Ustedes tienen que darle de baja a Saddam. Lamento decir esto, yo no uso yo soy el único trujillano que no tiene revólver, ¿me entiendes? Pero yo lamento tener que expresarme así tan brutalmente frente a ustedes. Pero mi razonamiento, y se lo dije a Kissinger, le dije, si ustedes no salen de Saddam ahora, se las va a volver a hacer. Bueno, lo que no hizo Bush padre, tuvo que hacerlo Bush hijo, invocando que tenía armas de destrucción masiva. Bueno, pero terminando ya esto. En los últimos años hay nuevos fenómenos, hay nuevas cosas. La revolución petrolera más importante que ha habido en el mundo en los últimos 50 años es el fracturamiento de yacimientos no convencionales, el fracking, que hizo que los Estados Unidos pasara de 7 millones de barriles por día al doble, que se convirtieran de importador neto a prácticamente un exportador de petróleo, que pasó la producción de gas de 40,000 millones de pies cúbicos a 90,000 millones de pies cúbicos. No sé cómo estará hoy. El fracking cambió, fue una revolución. Yo le dije al embajador de Israel aquí en España hace muchos años, póngale atención ustedes al fracking en los Estados Unidos, porque el interés geopolítico de los Estados Unidos en el Golfo va a cambiar y la postura de Israel va a ser distinta una vez que se desarrolle petróleo en el territorio americano y sean autosuficientes desde el punto de vista petrolero y gasífero. Bueno, y eso ha ocurrido. No es que se han desentendido del Medio Oriente, pero el interés ahora es menor que cuando eran dependientes. Bueno, la producción iba disparada y se cayó con motivo de la pandemia, pero sí se cayó la producción petrolera en todas partes del mundo. Pero la producción de fracking, y lo saben los expertos que están aquí, algunos que saben de eso mucho más que yo, saben que es una cuestión rápida. Una cuestión rápida. Usted fractura, ¿me entiende? Y produce. Cae mucho la producción, 60, 70%, después el año siguiente 80% más, y se acabó. 3 años dura un pozo. Pero aquello es perfora y produce, perfora. ¿Y qué produce? El volumen de roca que usted ha fracturado. Eso es lo que usted puede producir, no va a producir más de eso. ¿Me entiende? Y ha sido la gran revolución del mundo. Y el gobierno de los Estados Unidos hoy tiene un problema muy serio, porque perforaron más de 1 millón de pozos orientados a la producción de petróleo, de yacimientos de petróleo y gas de yacimientos no convencionales, 1 millón de pozos. En Venezuela yo creo que nosotros no llegamos a 30,000 pozos, Juan. ¿Cuántos tenemos? Eso, 20 y pico mil. Ahí está, en toda la historia. Los Estados Unidos perforaron más de 1 millón de pozos. Hay 1.700.000, o había 1.700.000 personas viviendo directamente de la actividad del fracking, ¿no? Para hacerlo más simple. Entonces, ellos no pueden, ni que quieran, pueden abandonarlo. Los ecologistas, como no, van a estar allí, pero ellos no van a volver a ser importadores brutales de petróleo. Y una última reflexión. Hoy están de moda los yacimientos, las energías no alternativas. Eólica, solar, hidrógeno. Mire, cuando yo estudiaba geología, primer año, me fui a tomar una cerveza en mi pueblo, conozco unos amigos míos, y me preguntaron que qué iba a estudiar. Yo les dije geología. ¿Y eso es para qué? Yo le expliqué a los paisanos míos para qué era aquello. Entonces le hablé del petróleo y me dijeron, sí, eso es que se va a acabar, Humberto. Le dije, no, no creo. Eso hace 50 años y todavía sigue ahí, vivito y coleando. Y va a continuar. Pero va a continuar no porque no quieran. Mire, las fuentes alternas de energía es una solución muy buena, pero para los ricos, porque tiene problemas tecnológicos gigantescos. Ojalá Iván Romero, que ha estudiado el tema, nos ilustraron unos minutos sobre lo que significa el almacenamiento de energía. Muy bien, los coches que andan por la calle no contaminan, pero ¿dónde viene la electricidad? ¿De dónde viene el grueso de la electricidad? El petróleo y el gas natural. Aquí ya no hay plantas nucleares, las están desmantelando.
y carbón ya prácticamente está proscrito. Pero los hidrocarburos van a tener una vida todavía larga, creo yo. Se abre una ventana ahora, creo yo, de precios altos. Yo creo que puede durar 4 años podrá durar. No me gusta hacer pronóstico porque me voy a equivocar. Lo que pasa es que cuando uno es tan viejo, la gente no le puede reclamar a uno que se equivocó, ¿no? Pero por ahí van las cosas. Yo creo, los que se hagan la idea de que aquí hay muchos petroleros, de que nosotros vamos a repetir la experiencia de PDVSA, por favor, quítense eso de la cabeza. La PDVSA que nosotros construimos, Juan, la PDVSA que nosotros vivimos, eso no va a volver a existir. Tenemos que preservar algo porque tenemos que tener un instrumento que nos da cierta flexibilidad estratégica, es verdad. Pero la gran recuperación del sector petrolero venezolano vendrá por la participación del sector privado. Bajémonos de las nubes de aquellos que están pensando que van a venir regalos del exterior, que van a venir financiamiento para el desarrollo de la industria petrolera al gobierno venezolano. Podrán venir a través de las empresas petroleras privadas, pero podrán tener oportunidades las empresas grandes ligas, las empresas medianas y los venezolanos que saben del negocio, que están hoy en Kuwait, en Arabia Saudita, en Qatar, en los Emiratos, en México, en Colombia, en otras partes del mundo, que trabajen con sus propias empresas a niveles de empresas relativamente pequeñas, y serán miles de barriles los que podrán producir los empresarios venezolanos. Pero hay que quitarse la cabeza ese chip de PDVSA y ese chip que teníamos antes. Desafortunadamente la destruyeron. Y Juan lo sabe mejor que yo, porque él está metido allí. Y él sabe perfectamente lo que se está viviendo. De manera tal de que nosotros tenemos que prepararnos, estudiar ustedes, prepararse la mayoría de ustedes que son jóvenes, para contribuir al desarrollo del país. Pero pensando en un país que va a favorecer, que va a propiciar, que va a estimular al sector privado. El estatismo es cosa del pasado. Ya no hay dinero para darse el lujo de ser estatista, y el populismo hay que archivarlo, hay que meterlo en un baúl y echarle llave y botar la llave. Hay que permitir que el sector privado desarrolle todas sus potencialidades y el Estado juegue el rol que le corresponde jugar de regulador en el sector petrolero con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, instrumentos que puedan crearse. ¿Entiendes? Y en el sector privado, permitiendo que en el sector del resto del país, permitiendo que el sector privado participe en la electricidad, en muchos otros servicios, hasta las cárceles pueden ser privadas, como hay en muchas partes del mundo. De manera tal de que esa es la Venezuela que todos soñamos. No sé si la vamos a ver, no lo sé, pero hay que estar preparados para ello y estar preparados entendiendo que la Venezuela que nos vamos a encontrar es una Venezuela muy distinta a la Venezuela que dejamos, que está destruida desde sus cimientos, que la industria petrolera hay que rehacerla, hay que reconstruirla, y no necesariamente la tenemos que reconstruir nosotros, sino que tiene que reconstruirla la gente que esté dispuesta a invertir en un sector que es tremendamente competitivo y que hay muchas partes en el mundo clamando por esas inversiones. Muchas gracias y ahí disponible para responder las preguntas que ustedes quieran. Bueno, me extendí un poco, habían dicho que en 1 hora, pero bueno, ahí vamos. Muchísimas gracias, Humberto. Excelente tu locución, las anécdotas, la información. Yo, una sola cosa antes de que se abran las preguntas, quería preguntarte, ¿qué piensas tú de la OPEP+? O sea, la OPEP con sus asociados. Bueno, ahora no tienen alternativa sino buscar entendimientos. Pero yo creo que los entendimientos tienen que ser, Juan, el petróleo tiene que empezarse a competir con otras fuentes de energía. Tiene que competir con otras fuentes de energía, no hay vida. Tiene que haber entendimientos con los productores más. Pero la cosa está muy complicada porque antes la OPEP, perdonen lo que voy a decir, no es jaquetonería ni hechonería ni mucho de no, pero la OPEP de mis años la manejamos 5 ministros. Nos poníamos nosotros de acuerdo y después los 13 hacíamos lo que nosotros decíamos. ¿Me entiendes? Y era una cosa sencilla, éramos amigos y podíamos. Ahora la cuestión es muy compleja. Por ejemplo, lo que está pasando en Arabia Saudita, yo no le apuesto nada a lo que pueda pasar, porque la situación política interna es muy complicada, muy complicada. El actual príncipe heredero se saltó a los hijos del rey Saud, a los hijos de Faisal, a los hijos de Khaled, a los hijos de Fahd, a los hijos de Abdallah y a los
príncipes Sudeiris que estaban delante de su padre antes que lo nombraran rey. ¿Me entiendes? Y los puso presos. De manera tal de que esta cosa no es muy fácil. Yo no diría que el 100% de lo que se ve en Arabia Saudita va a ser una transición tranquila. No lo sé. No quiero emitir opiniones, pero creo que puede haber disturbios, puede haber, no disturbios, perturbaciones internas en el orden de sucesión en el reino. Excelente, muchísimas gracias, Humberto. Entonces voy a dejar a María Estela para que te diga las preguntas, que ya vi que hay bastantes María Estela, el si me chat. permites, me haces la pregunta y la respondo, que es más fácil para que no se me vayan olvidando. Por supuesto. Gracias, doctor Calderón, por la extraordinaria presentación que nos acaba de compartir. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas, incluso comentarios en el chat. Voy a leer el primer comentario, es de Luis Pacheco. Dice Humberto, qué interesante todas estas historias. Qué bueno que las estás escribiendo, cosa que Glacopini Zárraga nunca quiso o pudo hacer. Quizás Evanán también debiese hacer su parte. Luego, mira, el doctor Jacopini Zárraga fue un petrolero asimilado, gran amigo de todos nosotros, de Luis, a quien aprovecho de saludarlo, otro gran venezolano, igual que Juan, grandes luchadores y grandes profesionales. Jacopini conocía no solamente la historia petrolera nuestra, Luis, conocía la historia de Venezuela. Y un día, él le podía ser papá mío. Él me llamaba a mí don Humberto y me llevaba por lo menos 40 o 50 años. Entonces él iba mucho a mi casa a desayunarse conmigo, a hablar conmigo. Y un día charlando él y yo, le digo, don José, ¿por qué usted no escribe eso, por favor? Entonces me dice, don Humberto, él me llama a mí don Humberto. Me decía, don Humberto, yo no hablo de caimanes cuando estoy pasando el charco. ¿Interpreta lo que estoy diciendo? Sí. Nunca lo quiso escribir. Nunca lo quiso escribir. Es decir, la gente de la cual él tenía que hablar estaba viva. La ventaja que yo he tenido, que no es tampoco ni una cosa excepcional, es que cuando yo me inserté en ese mundo, el gran mundo petrolero internacional, yo era un niño. Yo era un muchacho, tenía 30 y pico de años. Entonces, yo he lamentado profundamente la desaparición de todos mis compañeros y todos mis amigos. Acaba de morir ahora Yamani, escribía algo sobre eso, ¿no? Y me queda solamente uno de ellos que continuamos en estrecho contacto, pero se han muerto todos. Y es muy triste, pero bueno, esa es la verdad. Yo sí creo que hay que dejar testimonio. Mi próximo, una vez que ya lo terminé, le escribí el libro que lo llamo Los Pep por dentro, que ayer estaba hablando con el editor, por cierto, pero quiero escribir un libro que es sobre la nacionalización petrolera, la historia no contada de la nacionalización. Porque como decía mi hermano Evanán, yo soy el único que está todavía dando vueltas por ahí, y yo era director de reversión y el contacto del ministerio con la comisión de reversión, y conozco cómo fue todo aquel tejemaneje durante ese proceso muy interesante. Gracias, profesor. Luis Pacheco pregunta, el sistema de cuotas tomaba en cuenta niveles de producción y reservas, pero nunca la productividad. Pienso que a Venezuela le costaba más cerrar 10.000 barriles diarios que a los demás. ¿Qué piensas hoy sobre esa estrategia? Mira, Luis, el sistema de cuotas, nosotros estudiamos mucho el tema, ¿no? Nosotros, el año 78, se nombró un comité de ministros, de 5 ministros, de 6 ministros, que eran los 5 países fundadores, más Arabia, más Argelia, miembros del Comité de Estrategia de Largo Plazo. Ellos habían celebrado, cuando yo llegué al ministerio, habían celebrado solamente una reunión en mayo del 78. Y yo fui a varias reuniones del Comité de Estrategia. El Comité de Estrategia fue un trabajo extraordinario, donde estaban la gente más competente que había en cada uno de los países. En Venezuela estaban los hermanos Parra, por ejemplo, Alirio y Francisco Parra. Eran los que nos representaban ahí en ese comité. Y eran los grandes expertos petroleros de todos los países miembros de la organización. Pero sí es un proceso de consultas con los grandes petroleros y energéticos e industriales consumidores de petróleo del mundo entero. Eso fue un proceso extraordinariamente bien llevado. Y uno de los temas, Luis, más complicados fue discutir el tema de las cuotas, porque si las cuotas fue un sistema absolutamente arbitrario, porque ¿dónde estaba? No se toma en cuenta reservas. Había, por ejemplo, países que tenían unas cuotas mucho más altas de lo que respaldaban su reserva o su producción. La población, la productividad que tú mismo dices. Hay muchos, pero todos esos factores se estudiaron
Y en principio les cuento, cuando nos reunimos en Taif, en mayo de 1980, que por cierto, se escribió un libro famoso en esos años, que se escribió este libro, El Desafío Mundial. Este fue un bestseller, ¿te acuerdas, Luis? Escrito por Jean-Jacques Servan-Schreiber. Yo lo tengo, que no es este, así es que está. Este libro está firmado por Yamani y por todos los otro que tengo por allí. Está firmado por los grandes protagonistas de ese libro. Y yo aparezco ahí varias veces. Y recuerdo que en este libro se refleja todo eso del Comité de Estrategia, la reunión de Taif y lo que pasó en esa reunión. Parte de lo que dice es verdad y parte de lo que dice no es verdad. Pero lo cierto es que los países estábamos de acuerdo, salvo Argelia e Irán, que boicotearon la cuestión. Mira, si nosotros hubiésemos establecido el sistema, sobre todo los precios, Luis, el sistema de precios que recomendó el Comité de Estrategia, yo creo que la OPEP todavía tendría una pegada y una vigencia extraordinaria. ¿En qué consistía? En hacer ajustes anuales en base al crecimiento económico de los países industrializados, en base a la inflación mundial y en base a la inflación de los países industrializados. Y hacer aumentos en precios en términos reales de 2 o 3% si acaso por año. Pero que queríamos mantener estable el precio a través de esos ajustes y al propio tiempo hacer un pequeño aumento en valor real. Recuerdo que me leí en estos días el informe del Comité de Estrategia, extraordinario informe, y me leí también las observaciones que presentaron los argelinos y los iraníes. Y la verdad es que estaban pelados, absolutamente pelados. Los iraníes, por ejemplo, invocaban cosas que había señalado el Shah, el Shah, su enemigo a muerte, en la cumbre de jefes de Estado del año 1975 en Argel. Una loquera. Y no se pudo lograr. Porque yo creo que la cuestión política gravita demasiado en el seno de la OPEP. Gracias, profesor. Hay un comentario de la profesora Elizabeth Cruz, dice interesante y muy grata de escuchar, y continúa con este comentario Bárbara Cortés, que dice coincido con la profesora Elizabeth, es muy grato escuchar estas historias y experiencias, merece un documental en Netflix, no sé si lo ha visto, uno que se llama History 101, hay un capítulo llamado Oil and the Middle East. Yo no lo he visto, lo voy a buscar, pero te cuento algo. Cuando yo empecé a escribir el libro que terminé ya, estoy mejorando el capítulo sobre Venezuela porque el editor ayer me decía que lo tengo flojo porque no quise aparecer como demasiado terciado hacia Venezuela, sino quise hacer una cosa más general. Pero ayer me reuní con el editor y me dijo, está muy bien, ¿usted lo escribió? Sí, yo lo escribí. Le puedo mostrar los manuscritos, pues yo escribo a mano y después lo paso en el computador. Entonces me dijo, está bien escrito, pero está flojo lo de Venezuela. Dije, porque no quise venezolanizar demasiado el libro. Pero te decía que yo no puedo competir, porque no estoy formado, no tengo la formación profesional para competir con la gente de Oxford. Yo no tengo la formación profesional para competir con la gente de Harvard o de Cambridge, que puede escribir magníficos libros sobre la OPEP y sobre toda la cuestión técnica, económica de la OPEP. Pero lo que yo sí puedo escribir es la cosa pequeña, porque la historia no es solamente la épica. La historia también son las anécdotas y las pequeñas cosas. La historia está llena de esas cosas. Y las cosas importantes del mundo a veces son las pequeñas cosas. ¿Ustedes sabían cómo llamaba Cipriano Castro al general Gómez? El capagatos. ¿Y usted sabe por qué lo llamaba así? Porque la mujer de Gómez, cuando los gatos le estaban poniendo en cinta a las gatas y no quería que lo siguieran haciendo, llamaba a su compadre, vicepresidente de Venezuela, para que fuera a caparle los gatos. Eso lo interiorizó Gómez, lo tenía aquí y se lo cobró el año 1908 cuando se fue al extranjero y nos dejó que volviera a Venezuela. ¿Me entiendes? Así son las cosas de la vida. Las pequeñas historias. Así es. El profesor Ernesto Blanco hace un comentario, dice, no obstante, el mismo Yamani dijo, la era de las piedras no se acabó porque se acabaron las piedras, refiriéndose a que el petróleo será sustituido.
Mira, yo recuerdo vívidamente las reuniones de la OPEP, cuando nos reuníamos y Yamani hablaba un inglés perfecto, impecable. La voz de Yamani era muy suave, no alzaba nunca la voz. Los improperios y las ofensas de los iraquíes y de los libios y los iraníes, él cogía un libro y empezaba a hojearlo, ¿me entiendes? Se abstraía, se iba, mentalmente se iba. Y cuando hablaba, siempre nos alertaba. Yo recuerdo que habían dos personas, o digamos tres, que siempre nos alertaban sobre el problema de los precios, que era Yamani, como ministro, Al-Chalabi, que era subsecretario general de la OPEP, pero era el cerebro de la OPEP, y nuestro directo compañero y amigo, hoy fallecido, que fue posteriormente ministro, Alirio Parra. Ellos tres siempre nos alertaban, pero como ellos no podían hablar en las reuniones porque no les estaba permitido, cuando eran staff, entonces quien daba la cara era Yamani. Cuando venía la presión en la arremetida feroz de los iraníes, de los libios, de los iraquíes, la primera reunión que voy a la OPEP, veo a los iraníes unos discursos feroces, los libios, y le digo a Yamani, le digo, explícame una cosa, ¿por qué esos discursos tan violentos? Me dice, para los récords. Ellos tienen que presentar esos discursos a sus jefes en los países. Y si no lo hacen, les va mal. Y ir de mal en esos países significa perder pescuezo, ¿no? Y se acordaban lo que le dijo Llover a Pérez Jiménez, pescuezo no retoña, Pérez, vámonos. La próxima pregunta es de Elizabeth Cruz. Dice, en las circunstancias actuales, en lo nacional e internacional y considerando las tendencias que se avisoran hoy en día, permanecer adherido a esta organización ameritaría un análisis pragmático y con sentido nacional para identificar lo mejor para el desarrollo del país. ¿Qué opina al respecto? Mira, yo creo que la participación de Venezuela en la OPEP, salvo esto es algo que tú no tienes pies de cabeza, esto que ocurrió en los últimos 20 años. Esto no tiene explicación, no tiene justificación, no tiene lógica, no tiene ningún sentido. Pero la participación de Venezuela en los 20 años en los cuales nosotros formamos parte, o más de 20, en los gobiernos democráticos, los 40 años del gobierno democrático, el año 60 hasta el año 2000, yo creo que el balance es positivo para Venezuela. Es positivo y nos sacamos mucho provecho de aquello. Tuvimos también tropiezos, cometimos errores, pero errores colectivos. Lo que pasa es que como a mí me tocó muy joven, yo he tenido tiempo de vocearlo todavía cuando estoy sobre la faz de la tierra, y lo digo, lo reconozco, los errores que cometí. Yo cometí errores en la OPEP, cometí errores en mi vida. Yo, por ejemplo, era ministro de petróleo del presidente Herrera, y yo no pedí que me nombraran presidente de Petróleo de Venezuela, pero yo no he debido aceptar ser presidente de Petróleo de Venezuela. Yo lo digo, no me ruborizo. No porque no tuviera la preparación y las condiciones, sino porque causé un ruido innecesario y afecté a una estructura que yo no he debido afectar porque eran mis compañeros. Y lo digo. Y yo ahora estoy en un proceso de reflexión profunda sobre Venezuela y sobre el petróleo. Porque yo creo que las épocas que hemos vivido ya pasaron. Y los tiempos cambian y las circunstancias cambian. Entonces, si tú te casas con una organización, tienes que permanecer en ella mientras te dé beneficios. Entonces, llegará el momento en que racionalmente, sin nada de pasión, uno vea qué es lo que le conviene al país como tal. Y eso es lo que habrá que decidir, lo que le convenga al país. Perfecto, profesor. Anthony Prince escribe, increíble conferencia, genial. En función de su gran experiencia, ¿cuáles son los puntos claves o críticos por dónde debemos comenzar para reconstruir la industria petrolera? ¿Aceptaría el cargo de la presidencia de PDVSA? Estoy muy viejo para eso. Ahí tiene todo a Juan Sabo, a Luis Pacheco y a otros que son más jóvenes que yo. Pero oye lo siguiente. Mira, yo creo que la industria petrolera venezolana, el petróleo está ahí. No sale solo, requiere tecnología, requiere ingentes cantidades de dinero. El mundo no tenía mucha disposición a regalarle plata a los gobiernos. Después de la pandemia, cada quien está viendo cómo recupera lo que tiene internamente.
Entonces hay que partir de eso. Venezuela es un país quebrado. Petróleos de Venezuela casi la destruyen en sus cimientos, la golpearon extremadamente. Entonces hay que ser racionales. Yo diría, hay que tener tres cosas. Hay que tener un Ministerio de Energía y Minas para que conduzca la política energética en general, sin inmiscuirse en la cuestión operativa. Hay que tener una Petróleos de Venezuela redimensionada. Tiene petróleos, yo creo que deben tener más de 200 empresas. Juan, desmiénteme, por favor. 200 empresas bajo su control, ¿no? Bueno, pero que hacen de todo. Lo primero que hay que hacer es sacar todo aquello. ¿Cuántas? No sé cuándo, pero así, más de 100, pero ellos mismos están ahora tratando de reducir porque se dieron cuenta que eso no funciona. Es un despropósito. Hola, ahora con el regreso de Rafael Ramírez a Venezuela. Pague sus penas por eso, porque es responsable de todo eso. Pero bueno, a lo que voy. Y una agencia nacional de hidrocarburos que se encargue de la administración de las áreas y de adelantar los concursos, pero en igualdad de condiciones. No hacer lo que se hizo en México, que hacen una ronda, llaman a la inversión extranjera una ronda cero, y la ronda cero dice que Pemex tiene el privilegio, el patrimonio de escoger los campos que quiera. ¿Qué hizo Pemex? Se quedó con todos los campos, entonces la ruta fue un fracaso. Yo creo que aquí hay espacio para los grandes jugadores en las zonas complejas, profundas. Tenemos todavía mucho que hacer en la plataforma continental. Tenemos que hacer en áreas profundas del lago de Maracaibo. Ahí son los grandes jugadores los que tienen que participar. Tenemos campos intermedios, que hay muchas empresas intermedias a nivel internacional y nacional, también algunos venezolanos que han tenido sus experiencias de producción en el exterior. ¿Y por qué no la gente que antes trabajaba de empleados en Petróleo de Venezuela, por qué no pueden constituir pequeñas empresas para operar campos que actualmente están produciendo 500 barriles y los lleva a 5.000 o a 10.000 barriles, que lo pueden hacer perfectamente bien? Nuestros compañeros que se han quedado en Venezuela y se han comido las verdes, que se coman un poquito las maduras, organizándose bien a través de unos concursos que se adelanten en PDVSA, en la Agencia Venezolana o Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero hay que tener muy consciente de que así como la apertura petrolera fue un éxito en su momento, lo reconozco, lo he escrito, yo creo que hay que tener mucha sabiduría para no sacar a los venezolanos por falta de recursos, porque con los bonos que se le pedían en la apertura petrolera, la gente, los venezolanos, no podían participar. Y nuestros amigos que han estado en el mundo entero, ellos no tienen recursos para montar empresas o para hacer bonos de entrega. Entonces hagan lo que se hace en Colombia, que son pagos aplazados. Tú ofreces un factor X por arriba de la regalía, que es lo que le vas a pagar al Estado como bono. Y se lo pagarás en su momento cuando empieces a producir. Y yo en la cuestión de la regalía también tengo una postura que yo creo que hay que administrar bien la regalía, porque una regalía alta es absolutamente perjudicial. Es dañino. El término se me fue el término económico, pero no recuerdo el término económico. Confiscatorio. No exactamente confiscatorio, Juan. Es que penaliza más de la cuenta a las empresas, porque la regalía es algo que se paga aunque tú ganes o no ganes. Entonces yo creo que la regalía tiene que ser flexible, pequeña, pero con una escala, y que tu ingreso venga por el impuesto sobre la renta, como debe ser. Si tú ganas, tú pagas. Pero si tú no ganas dinero, nosotros, por ejemplo, yo que tuve la experiencia de Colombia, nosotros a veces teníamos que trabajar para pagarle al gobierno, no nos ingresaba nada, pues todo entre la regalía y el factor X se lo llevaba todo el gobierno colombiano o Ecopetrol, que era lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que esos conceptos yo creo que, mira, de las cosas malas también se aprende. Esta experiencia que nosotros hemos tenido en Venezuela, que trabajamos 30, 25 años en Petróleos de Venezuela, los que estaban allá adentro, que eran empresas del Estado. No es lo mismo que te toquen la puerta para ofrecerte plata que tener que sacar a tocar la puerta para uno conseguirla. Son dos cositas distintas, ¿no? Entonces, nosotros ahora que hemos tenido la experiencia de trabajar en empresas chiquiticas, donde el dólar, antes cuando estamos en PDVSA, veíamos los dólares, los bultos grandes. Cuando estábamos en las empresitas nuestras, cuidábamos el centavo. Y eso es lo que tenemos que ver ahora en la recuperación del sector petrolero venezolano.
esta penuria que hemos pasado, esta tragedia que hemos pasado los petroleros en el mundo entero, nos va a servir de experiencia para la recuperación del sector petrolero nacional. No necesariamente como empleado de PDVSA, entre paréntesis. Ok, pasamos a la próxima pregunta, es de Francisco Juárez. Y dice, una política volumétrica en este momento es conveniente basado en perspectivas y actores del mercado energético mundial actualmente. Bueno, nosotros en Venezuela no nos queda otra sino aumentar la producción. Indistintamente de lo que diga la OPEP. Y la OPEP tendrá que tener consideración especial hacia Venezuela, así como la ha tenido en otros casos cuando han habido crujidas. Por ejemplo, Irak estuvo mucho tiempo fuera de cuota, Irán también estuvo fuera de cuota. Bueno, yo creo que tienen que tener mucha comprensión por la situación de Venezuela. Yo creo que Venezuela debería empezar a producir lo más que pueda producir. Porque, es decir, la capacidad de pago que nosotros tenemos viene por ahí. Claro, habrá que renegociar deuda, habrá que hacer muchas cosas, ojalá haya quita de deuda, ojalá, ¿entiendes? Pero la plata que nos ingrese a nosotros a través del trabajo petrolero, mucho de eso tendrá que derivarse para mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que no hace sentido que lo poco que tengamos se lo metamos a la industria petrolera estatal. Yo creo que lo que hace sentido es que las empresas petroleras privadas generen recursos, generen beneficios, ganen plata y también paguen sus impuestos para atender las necesidades de la población, de educación, de salud, de vivienda, de transporte, todas las cosas que ustedes las carencias las conocen mejor que yo. Continuamos con la próxima pregunta, es de Rodolfo Márquez, participante del diplomado de petroquímica, y dice, doctor Calderón, muchas gracias por su ponencia. La combinación de la fracturación hidráulica y la perforación horizontal cambia la forma de contabilizar las reservas. Las reservas cubren áreas extensas para cuantificarlas. Se usan métodos estadísticos. La probabilidad de éxito del pozo es muy alta. Las empresas enfocadas en shale se convierten a modo manufactura, como usted lo menciona, perforar gran cantidad de pozos. Doctor Calderón, ¿usted cómo cree que se puede promocionar o vender la idea de participar o vender la idea de participación privada en la industria petrolera venezolana? Ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Ofreciendo condiciones. Yo creo que hay una cuestión que esta es fundamental, siempre ha existido, pero se le ha prestado poca atención. Para que la gente tenga atractivo, tiene que haber seguridad jurídica y respeto por las reglas del juego. Yo le digo de una experiencia que yo viví en Ecuador. Nosotros fuimos a Ecuador, la pequeña empresa que yo presidía, y fuimos con un contrato de participación de producción incremental, participación por incremento de la producción, y teníamos mucho entusiasmo y mucha ilusión de trabajar. Y de pronto, un día el señor Correa quiso copiar el esquema venezolano de empresas de servicio y se le paga un fee fijo a las empresas. ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurso de estos años deprimidos? Que han acumulado unas deudas gigantescas el Estado ecuatoriano con las empresas petroleras porque la tarifa que le estaban pagando estaba por debajo de los precios y no tenían cómo pagar. Entonces yo creo que el esquema más favorable es el esquema de participación, de ganancias compartidas, ¿no? Y tú compartes tus ganancias y pagas sus impuestos, por supuesto. Pero yo creo que esos son los esquemas modernos. Por eso es que yo creo que en la ley, en la nueva ley que se haga, que no puede ser una reforma a la ley existente, tiene que ser una ley nueva y totalmente abierta a cualquier esquema. Porque nosotros conocemos varios esquemas, pero ¿quién quita y aparezca un nuevo esquema? ¿Por qué le vamos a cerrar la puerta? Vamos a darle a los administradores públicos que todo un abanico de oportunidades y de posibilidades. Algunos campos podrá ser producción incremental, en otros podrá ser ganancias compartidas, lo que sea, ¿no? A lo mejor en algunos contratos de servicio. Yo, por ejemplo, creo que las refinerías habrá que manejarlas con contratos de operación, ¿no? Posiblemente, partiendo del hecho que van a invertir para poner la refinería a tono, ¿no? Porque el problema es que la refinería, que era un dechado de buen mantenimiento, y ustedes, mis amigos petroleros que trabajaron en la refinería lo saben, yo lo sé porque como director de reversión me correspondía estar atento a los programas de mantenimiento. Los programas de mantenimiento preventivos que tenía la industria petrolera eran a nivel mundial, encomiables. Me recuerdo que las refinerías tenían paradas mayores y se paraban no porque ocurriera un accidente como pasa ahora, sino porque tenía que pararse después de un cierto y determinado número de horas porque las estadísticas decían que había que hacerlo, como se hace con los aviones, ¿no?
Y nunca ocurrían. Yo recuerdo todos los años que yo fui ministro y todos los años que trabajé en la industria, en general en el INTEBEP, en el ministerio, etcétera. Yo no recuerdo de accidentes. No habían accidentes en las refinerías. No habían. Un día se derramó 5 barriles de petróleo en el campo de Aguasay y aquello fue un escándalo en la inspección de hidrocarburos donde yo trabajaba. 5 barriles de petróleo. Hoy hay derrames gigantescos y no hay quien pague por eso el daño ecológico que se hace, ¿no? Continuamos con la próxima pregunta, es de Armando Ramos y dice, ¿podría entrar un poco más en detalle sobre las reservas de la faja y el lugar de Venezuela en cuanto a volúmenes de reservas en comparación al resto del mundo? Mira, lo que es cierto en la faja es que se hizo en su momento un intenso programa de levantamiento sísmico. Quedó como resultado que se pudiera realizar entre el 79 y el 83 una campaña exploratoria muy grande. Eso me causó a mí algunos problemas como ministro porque eso lo estaban haciendo en el ministerio. Y una de las primeras decisiones que yo tomé siendo ministro fue pasarle esa responsabilidad a Petróleo de Venezuela. Entonces los amigos míos, compañeros de trabajo en el ministerio, se molestaron conmigo porque yo había hecho eso. Entonces yo no me arrepiento de haberlo hecho y creo que lo que se hizo era lo correcto. Entonces se descubrió unas gigantescas acumulaciones de petróleo, gigantescas. Ahora, el petróleo está ahí. Las reservas dependen de los precios. Porque las reservas tienen una vinculación con los precios. El mismo volumen en el subsuelo puede ser determinar estas reservas o una reserva que sea en la mitad, dependiendo de cuál es el valor del petróleo. Yo lo que creo que la faja sí es efectivamente una acumulación de petróleo pesado gigantesca, que tiene una historia muy bonita, entre paréntesis, porque ese petróleo no se originó allí. Ese petróleo se originó en el norte, en el geosinclinal del oriente del país, que corre este-oeste por ahí por donde está la cordillera, más o menos, al lado de la cordillera. Y ese petróleo que se originó en ese geosinclinal profundo, migró una parte al norte, pero migró muy poquito, caminó muy poco y se acumuló en lo que son hoy los yacimientos del norte de Monagas. Pero el otro petróleo migró hacia el sur. Y en ese derrotero de centenares de kilómetros fue perdiendo los volátiles y cuando llegó allá a lo que es la faja se entrampó y era ya el petróleo pesado. Esa es la historia, así como ocurrió aquello. Pero ese petróleo ha tenido valor y tiene un valor y las tecnologías tendrán que ir mejorando y continuarán mejorando. Yo lo que creo es que quienes van a estudiar esto con detenimiento y tienen que meterle atención al tema, son las empresas petroleras grandes mundiales, porque el tema de las emisiones de carbono es un tema que está allí, que no se puede ignorar. Entonces habrá que hacer mucho de investigación por disminuir las emanaciones de carbono de la combustión de las máquinas de combustión. Allí tiene que orientarse mucho la investigación. Lo que hay hasta ahora es muy complicado. ¿Cómo almacena uno la producción de energía fotovoltaica o la energía eólica? ¿Cómo se almacena? Arabia Saudita está montando, Juan, una planta de hidrógeno. Va a montar una planta de hidrógeno de 15,000 barriles por día. ¿Sabes cuánto es la inversión? Para producir 15,000 barriles por día. 5,000 millones de dólares. Es una comparación con el petróleo, no puede competir. Claro, aquí los países ricos están en eso. Aquí en Europa, un momentico, a lo mejor los coches, los carros no irán todos serán eléctricos, pero la electricidad, que esa es el gas o del petróleo, pues no hay otra forma de sustituirlo por ahora. Porque hay problemas tecnológicos muy fuertes. Las fotovoltaicas requerirían baterías gigantescas. El otro día me contaba algo y yo me ponía la mano en la cabeza. El área que se requería de baterías para acumular la energía de solar, ¿no? Y territorios gigantescos. Gracias. La próxima pregunta es de Víctor Rivas. Dice, una vez privatizada PDVSA en algún momento en nuestro futuro, ¿cuál sería la estrategia de los respectivos gerentes para realzar la productividad petrolera en el país? ¿Y cuál debería ser el precio del barril de petróleo en ese momento para lograr lo antes planeado? Mira, déjame comentarte. Yo creo que lo del PDVSA y la privatización es un tabú que la gente no le quiere entrar. Yo creo que hay que mantener, por razones comprensibles, una empresa dimensionada del Estado, porque uno no puede depender enteramente del exterior. Los Estados Unidos es otra cosa, pues es un país distinto. Pero en el caso nuestro, yo creo que hay que tener una PDVSA redimensionada pequeña,
pero la gran oportunidad para el sector privado, la gran oportunidad para el sector privado. Ahora, todo depende. Si yo no me gusta hacer pronóstico de precios porque me voy a equivocar, porque eso es lo más probable. Yo todos los pronósticos de precios que he escuchado siempre se equivocan. Y hay gente que se ha dado unos cabezazos horribles, por no decir otra cosa, con la cuestión de los precios. Hoy, por ejemplo, el precio del petróleo de fracking, que empezó siendo cercano a los $50 por barril de break-even, ahora está en 30. Y posiblemente se mejore, ¿no? Posiblemente se mejore. Las tecnologías van a jugar un papel muy, muy importante en todo eso. Los crudos de la faja no es lo mismo producir cuando tú perforas un pozo 200 barriles que producir 2.000 barriles. Y por eso que la faja se hizo atractiva en un momento determinado. La faja, cuando Chávez llegó al poder, estaba produciendo 600.000 barriles por día. 600.000 barriles por día estaba produciendo la faja. Que era un cuento hasta el año 1980 y tanto. Bueno, hasta cuando empezó la apertura, porque yo realmente creo que el gran empujón se lo hizo fue la apertura petrolera. ¿Entiendes? Y yo creo que esto hay que reconocerlo, que ese fue una gran iniciativa que se hizo durante el gobierno del presidente Caldera, la apertura petrolera, ¿no? Creo que hemos debido tener o han debido tener más en cuenta las empresas privadas venezolanas, pero es que no habían, también es que no habían, porque el problema era que los venezolanos están con un maletín siendo intermediarios de otros. Ahora no, ahora los venezolanos ya se alargaron el pantalón bregando en los campitos petroleros pequeños de Colombia, de Ecuador, en otras partes, entonces ya saben cómo es la cosa. Sobre todo los que han tenido que trabajar no como empleados, sino en empresas pequeñas que ellos mismos han construido, o que nosotros mismos hemos tenido que construir. Gracias, profesor. Dos preguntas más para finalizar la ronda de preguntas. Esta primera es de Ulises Heredia. Dice, si pudiera reeditar la historia de la OPEP, ¿qué errores sugiere se deberían evitar y cuáles aciertos volvería a emular? ¿Y existe posibilidad de que la OPEP recupere la influencia de otrora? Bueno, lo de la influencia es complicado decirlo, ¿no? Yo no sé realmente, porque los intereses geopolíticos son muy variados, muy disímiles, ¿no? Entonces cada país tiene sus propios intereses. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo a ver si es posible rescatar. Que vuelva a la época de oro, lo veo difícil. Errores cometidos, haber aumentado exageradamente los precios del año 79-80, un error garrafal. Y el segundo error que se cometió fue haber bajado la producción para sostener los precios, a que cuando finalmente, al haber bajado tanto, a 16 millones de barriles, se perdió la potestad de defender los precios. Entonces fue un doble efecto. El haber aumentado los precios, por un lado, nos perjudicó porque entraron otros a jugar y finalmente era tan poco el volumen que nosotros producíamos que era insuficiente para defender los precios. Y eso fue lo que ocurrió. Ese error no se puede volver a cometer. Lo que pasa es lo siguiente, que todos ustedes, muchos de nosotros tenemos hijos, y tú le dices a los hijos, no haga esto porque a mí me pasó esto. La tendencia que tienen es hacerlo. Tienen que probarlo. Pero todavía estamos ahora algunos que tenemos unos ciertos años encima, que le estamos diciendo a los jóvenes, ojo con lo que hacen, ojo con lo que hacen. Fíjense lo que ha costado, por ejemplo, para que algunos de estos nuevos dirigentes que hay entiendan el problema petrolero. Son expertos que fueron parte de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea. Eso da título de expertos petroleros. Y quieren administrar a la industria petrolera, PDVSA, CIGO, monómeros, como si fuera una sucursal de los partidos políticos. Eso no va para ninguna parte, eso no puede ser. Tú no puedes distribuir los cargos en la industria petrolera en función de la militancia política de la gente. En monómeros, Colombo, que era antes Colombo venezolano, monómeros, repartieron los cargos de la junta directiva entre los 4 partidos del G4. Pero no contentos con eso, se metieron en la gerencia, cosa que ni los chavistas habían hecho. Ni los chavistas habían hecho. Y lo hicieron con el gobierno interino. Y eso fue, entre otras cosas, lo que motivó mi salida de Colombia, porque yo estaba molesto por todas esas cosas que estaban haciendo, además de la plata que se están cogiendo. Profesor, el último comentario de Evanán Romero. Dice, quiero solo dejar... Dale el micrófono de Banán para que nos haga un comentario, si es tan amable, haga la pregunta. Vamos a abrir el micrófono. Un comentario sobre el almacenamiento de energía, si es tan amable. Ya le estamos dando... Caramba, mi amigo Humberto. Me puso a hablar. No, agradezco muchísimo, como lo he escrito, pues esta oportunidad.
Y de verdad, pues que hay muchísimos temas que hemos compartido a lo largo de más de 50 años que valdría la pena pues poder hacer un debate más que en los cuales hemos estado, porque quedan muchos temas aún de gran relevancia. En relación a lo específico de la energía, bueno, en estos días vi una charla espectacular del amigo Luis Pacheco, que está acá, promovido por el IESA, y obvio que comparto pues todas esas temas y todas esas preocupaciones. Entre ellos, bueno, queda el tema esencial que queda pendiente de algún desarrollo tecnológico que pueda abaratar los costos y hacer más factible la incorporación de las energías renovables, cosa que no la discuto. Viene, el tema es a qué costo y en qué tiempo. Es definitivamente lo que tú mencionas del almacenamiento. Por un hecho muy sencillo, el mundo consume hoy día el 84% de la energía es fósil, y hacer un cambio en un tiempo tan breve como se está planteando a que el 84% sea reemplazado por el 16%, y energías que son tecnológicamente muy conocidas, desde la parte eólica como la parte solar. El tema crucial que queda pendiente pues es el almacenamiento, y en algunos especialistas pues reflejan ese tema de que ese es un tema pendiente, es un tema crucial, que la energía tiene un elemento que tiene los fósiles muy específico, que es la disponibilidad, de que a cualquier momento esté disponible, y en la otra característica es lo que llaman la densidad energética. Entonces, ese es un tema muy relevante, y yo le mencionaba a Humberto pues algo que es conocido. La planta de fabricación de baterías más grande que hay ahorita acá en los Estados Unidos es la de Tesla, y se requiere casi 1000 años de fabricación de baterías para poder almacenar 2 días de demanda eléctrica en los Estados Unidos, lo cual indica pues cuál es el tamaño del reto. Entonces no quiero extenderme mucho, realmente aprecio todos estos temas que Humberto ha mencionado hoy, lo felicito, realmente tiene una habilidad tremenda, y a ustedes pues la oportunidad por escuchar esta respuesta específica de Humberto. Gracias. Gracias, Barán. Estupendo tu comentario, estupendo. Bueno, amigos, llegamos al Muchísimas llegadero. gracias. Sí, ya llegamos. Muchísimas palabras en el chat de felicitaciones, profesor. Unas palabras hermosas que le dedican. Luego se las vamos a enviar por correo para que tenga todas estas felicitaciones. Y de verdad, para Eliezer fue un honor tenerlo hoy acá, profesor. Estamos a la orden. Gracias por compartir esta valiosa información. Y a todos los que asistieron hoy, las más de 80 personas que se conectaron, gracias, y los esperamos en una próxima conferencia. ¿Me permite hacer un comentario antes? Claro que sí, adelante. Bueno, me acuerdo, cuando me llamas profesor, me acuerdo mi tiempo de estudiante. Cuando yo me pagué mis estudios de la Universidad de Geología como profesor en el Colegio de La Salle Barquisimeto, de Caracas. Yo estudié en el La Salle Barquisimeto, y yo cuando estudiaba tercer año de Geología daba clases hasta tercero, cuarto y quinto año, di clases en tienda Honda. Yo me pagué mis estudios con eso y con un trabajo adicional. Era vendedor de tickets en el hipódromo los fines de semana, porque era muy poco lo que pagaba como profesor de muchachito, pues de 20 años, algo así, tendría en esa época. Y da la casualidad que cuando fui presidente cuando era ministro de Energía y Minas, hubo una reunión de OPEP en Caracas que mencioné en el año 79. Y entonces el asistente mío era un hípico, y a mí no me gustaba. Pasé 6 años trabajando en el hipódromo, pero no aposté nunca ni un bolívar, porque no me gusta el juego, y no me gusta esa actividad de los caballos, la cosa. Entonces él se empeña en que le hagamos a los árabes una carrera de caballo, un clásico, y se le hicimos un sábado, el viernes antes de la reunión que empezaba el sábado o el domingo. Entonces están todos los grandes hípicos de Caracas, todos los grandes cacaos que llamaban, los grandes ricos, a los que yo le vendía tickets cuando era muchacho, pero que ellos no me reconocían, porque yo le vendía el ticket a ellos, yo era un muchachito ahí vendiendo tickets, y ellos no me conocían, pero eran los mismos. Entonces yo les digo a ellos, yo los conozco a ustedes,
desde que yo era muchacho, pues yo le vendía tickets a usted. Me dice, ¿cómo? ¿Usted vendía tickets aquí? Sí, yo vendía tickets ahí. Entonces llaman a un negro, muy negro, que había en el Jockey Club, que era tan negro, lo llaman Snowball, irónicamente, que usaba una casaca verde y lo único que se leía blanco era cuando se reía que los dientes eran blancos. Lo demás era negro, 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 negro. Le dice, Snowball, ven acá. Entonces le dice, ¿tú conoces a este señor? Y él se me queda viendo y me dice, yo sí conozco a este catire, yo no tengo nada de catire, no tengo los ojos claros, ¿no? Entonces, sí, yo conozco a este señor. Este señor vendía tickets ahí y señala el sitio donde yo vendía tickets. Esto lo traigo a colación porque esa era la Venezuela que nosotros queríamos. Esa fue la Venezuela en la cual nosotros nos desarrollamos. Esa fue la Venezuela en la cual crecimos. Esa fue la Venezuela en la cual trabajamos. La Venezuela de las oportunidades para nosotros, para los inmigrantes, para los judíos que tuvieron que venir de Europa del Este, para los republicanos españoles que fueron perseguidos por Franco, o para los pobres europeos de Italia, de España y de Portugal, muertos de hambre después de la Segunda Guerra Mundial, que recibieron cobijo en Venezuela, y que los recibimos con los brazos abiertos. Esa es la Venezuela que yo quiero. Muchas gracias. Se acortó un poquito lo último, pero el mensaje fue muy claro. Mira, yo quiero darte muchísimas las gracias. Sobre todo quiero recalcar que al final de tu exposición, antes de las preguntas, el mensaje tuyo fue excelente de positivismo y de las cosas, todas las oportunidades que tenemos y todo lo que tenemos que hacer, que es la parte fundamental que estamos tratando de hacer con estos diplomados. Entonces, agradecemos muchísimo lo ameno que fue todo el evento y lo sentido que lo hiciste y todos creo que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y siempre la orden, ¿eh? Entonces, las preguntas que quedaron te lo van a mandar junto con las felicitaciones y no te vamos a olvidar la invitación esa que te vamos a estar consultando de vez en cuando. Cómo no, Juan, un fuerte abrazo. Tenemos que vernos acá. Eso es. Hasta luego. Hasta luego a todos.